Warhammer Héroes de Poder y Magia 197, 207. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 197. Belega se agachó para recoger la bandera de batalla manchada de sangre. La imagen de la luna malvada en la bandera había sido partida en dos por su hacha de batalla, y la sangre manaba por las grietas como las lágrimas de un hombre de piel verde. Izó la bandera sobre su hombro, con su hacha de batalla con runas grabadas apoyada en ella, y comenzó a caminar de regreso. Esta victoria localizada le hizo brillar los ojos con más fuerza que nunca. Era la primera gran victoria en décadas desde la reconquista de la montaña de los 8 picos. Unos pocos carniceros supervivientes junto a Gotrek, con el torso desnudo manchado con la sangre del hombre de piel verde y su propio sudor, y la pintura rúnica brillando con un rojo oscuro a la luz del sol. Phoenix registraba rápidamente su última aventura con una pluma. Belgar, lo has hecho bien esta vez. Si fuera yo, convertiría esa bandera en leña. Gotrek se sacudió la sangre de su hacha gigante, cuya hoja brillaba fríamente a la luz del sol. Pero si no hubiera guiado a los carniceros para cubrir tu retirada, ya estarías hecho trizas por esas garras inmundas de piel verde. Tonterías, replicó Belgar, apartando con el codo el brazo extendido de Gotrek. Su risa áspera, mezclada con el hedor sangriento del campo de batalla, se llevó el viento. Justo entonces, el espíritu de luz que Yishi había prestado a los enanos, actuando como mensajero, apareció de repente. Irradiando una suave luz blanca, flotaba ligeramente sobre el suelo, su voz tan clara como un manantial. El gran rey ordena al general Belgar que se dirija inmediatamente al campamento central para una reunión. Belgar asintió en respuesta. Se quitó el hacha de batalla del hombro, con la hoja raspando el suelo con un chirrido áspero, y se dirigió al campamento central. Fuera del campamento central, guardias enanos completamente armados estaban firmes a ambos lados. Las runas de sus armaduras brillaban tenuemente al sol poniente. Al entrar Belgar en el campamento, se oyó un gran alboroto. Caciques enanos y generales humanos, apiñados, reían y gritaban en el improvisado campamento abierto. Solo después de apartarlos a todos y entrar en una tienda improvisada, el ruido se apaciguó ligeramente. El gran rey Thorgrim, Agrim Puño de Hierro y Yishi se encontraban ante la mesa de arena en el centro de la tienda, formando el núcleo del comando de batalla en ese momento. Belgar, te estábamos esperando, dijo el gran rey Thorgrim, con una voz de innegable autoridad desde su trono. Belgar clavó su hacha de batalla en el suelo, hundiendo la hoja medio metro. Esta vez, voluntariamente, realizó un saludo enano. Informar al gran rey, matando a esa escoria de pieles verdes, me ha hecho perder el tiempo. Esta vez, sin embargo, hiciste un buen trabajo. Solgrim, sentado en el trono de poder, señaló el mapa. Primero escuchemos el relato detallado de la batalla del general Yishi. Yishi describió entonces con calma su mando y la respuesta de Skarsnik de forma objetiva. Desde el despliegue de tropas de ambos bandos a distancia, hasta cómo Skarsnik utilizó la astucia de los goblins para preparar una emboscada, y cómo Bianchi abandonó su apoyo a Roca de Hierro y regresó antes de tiempo, cada opción estaba claramente expuesta a todos. Las pequeñas banderas en la mesa de arena se movían continuamente mientras hablaba, describiendo la situación de batalla, inicialmente caótica, como si fuera un esquema claro. Belial, habitualmente irritable, no lo interrumpió, sino que observó los símbolos que representaban a Skarsnik con el ceño fruncido. Con solo escuchar el relato de Yishi, pudo imaginar cómo ese señor de la guerra piel verde había usado medios insidiosos para conspirar contra ellos en las sombras. Especialmente cuando Yishi mencionó que Skarsnik había difundido información falsa deliberadamente para atraer a la vanguardia hacia territorio enemigo, los nudillos de Bellerga se apretaron con tanta fuerza en su hacha de batalla que la sangre restante de piel verde en la hoja goteó. Recordó a los guerreros enanos que, hacía más de medio año, habían sido atraídos a un pantano por Skarsnik y devorados. Sus figuras forcejeando y sus gritos desesperados resonaban en su mente, reavivando la ira en su pecho, casi rompiendo el dique de la razón. Era tan familiar. Esa humillación de ser manipulado con trucos despreciables, esa rabia de saber que era una trampa pero no poder escapar por falta de información. Era exactamente la misma escena que Yishi describía ahora. Ese astuto piel verde, Skarsnik, siempre lograba el éxito con los mismos métodos, como si la sangre y el sufrimiento de los enanos fueran la fuente de su diversión.
Bellaga respiró hondo, intentando reprimir la rabia que amenazaba con consumirlo todo, pero la mano que agarraba el hacha de batalla temblaba aún más violentamente, como si el arma que lo había acompañado durante años percibiera el odio abrumador en el corazón de su dueño. Cálmate. La voz de Thorgrim avivó la ira latente de Bellaga. Su mirada penetrante recorrió los ojos de Bellaga, que parecían escupir fuego. Ahora no es momento de dejarse cegar por el odio, Bellaga. La voz de Thorgrim era profunda pero clara, cada palabra un recordatorio para todos los presentes. Skarsnik quería que nos sumiéramos en el caos. Cuanto más te enojas, más caes en su trampa. Pero, claramente, esta vez cometió un error. Así es, pero esta guerra solo puede considerarse un buen comienzo. Jishi ofreció su opinión. Solo logramos reunir a unos 20.000 de su retaguardia. Él y su fuerza principal no regresaron. Ignoró a las tropas aisladas y regresó directamente a la montaña de los 8 picos. Así que las pérdidas en esta batalla no fueron devastadoras para Skarsnik. La alianza de humanos y enanos mató a casi 6.000 o 7.000 pieles verdes. Aparte de los que huyeron y regresaron a la montaña de los 8 picos después de la batalla, el ejército de pieles verdes, completamente disperso, contaba con unos 10.000 hombres. Pero comparado con el supuesto ejército de pieles verdes de Skarsnik, compuesto por 80.000 hombres, y la constante llegada de nuevos pieles verdes, estas pérdidas no fueron significativas. Sin embargo, los orcos negros y pieles verdes sí dañaron gravemente a algunas de sus fuerzas principales. La barba de Bellaga se retorció en un nudo y agarró con fuerza su hacha de batalla. Un buen comienzo. Voy a guiar a la falange martillo de hierro a través de los túneles de la montaña de los 8 picos y le arrancaré la cabeza para usarla como jarra de vino. Solgrim se levantó de repente, golpeando con la mano el reposabrazos metálico del trono con un fuerte estruendo. Bellaga martillo de hierro. ¿Has olvidado la lección del pantano de huesos de hace meses? Escucha la opinión del general Jishi y cállate. La nuez de Bellaga se movió. Lentamente, soltó su hacha de batalla y dijo con brusquedad. ¿Y qué hacemos? ¿Esperar a que ataquen? Agrim Puño de Hierro intervino con un sonido grave y apagado. Belgar, si tienes tantas ganas de descuartizar gente, ¿por qué no vienes conmigo a la vanguardia? Defenderé la entrada al Valle de los 8 picos con el carnicero, y tu hacha de batalla tendrá un montón de cabezas verdes que cortar. Jishi asintió. El rey carnicero tiene razón. Sugiero que avancemos gradualmente desde la entrada del Valle de los 8 picos. Un enfoque constante y metódico es la mejor estrategia contra Skarsnik. El gran rey Solgrim tosió, y la tienda quedó en silencio al instante. Caballeros, ya que no hay mejor manera, adoptemos el método del general Jishi. La fuerza principal de Skarsnik sigue atrincherada en las profundidades de la montaña de los 8 picos. Esos túneles y fortificaciones entrecruzados son un hueso duro de roer. Por lo tanto, las batallas que se avecinan serán cada vez más difíciles. Debemos estar preparados para una lucha a largo plazo, eliminando paso a paso los restos verdes atrincherados en las montañas hasta que desaparezcan por completo de cada centímetro de la montaña Bafen. Las montañas de los 8 picos se componen principalmente de 8 cordilleras cóncavas en forma de cuenco. La montaña Brisa, la montaña Dorada, la montaña Creciente y la montaña del Ocaso custodian la cordillera oriental, mientras que la montaña del Ocaso, la montaña Roca Carmesí, la montaña Sombra y el pico Dama Pálida custodian la entrada occidental. Hace mucho tiempo, los enanos construyeron una gran ciudad dentro de estas montañas circundantes, y debido a que está rodeada por 8 picos, esta ciudad enana también se conoce como Caraco 8 picos. Caraco 8 picos está construida en el centro de la cordillera, con la ciudad superior construida sobre el suelo, pero esto es solo la punta de un iceberg. La mayor parte de la ciudad está en realidad oculta bajo tierra. Esta ciudad una vez poseyó una inmensa riqueza y prosperidad, y sus habitantes enanos vivían en paz y satisfacción. Se jactaba de la red más grande de túneles minerales en todo el reino eterno enano, que contenía cantidades inimaginables de metales preciosos y gemas, pero todo eso ha desaparecido. Ahora, los enanos volverán a poner un pie en esta tierra devastada por la guerra. Mientras tanto, Skarsnik ya había reunido al grueso de la tribu Luna Malvada, listos en las entradas de la montaña Brisa y la montaña del atardecer. La niebla matutina, como una capa de gasa gris, traía el frío de las montañas de los 8 picos, calando hasta los huesos. Pero con la llegada del verano y el amanecer, la gasa gris se disipó rápidamente, revelando la escarpada silueta de las montañas de los 8 picos.
En los acantilados de la montaña Brisa, las toscas torres de vigilancia construidas por los orcos de piel verde con madera y piedra eran apenas visibles, con los estandartes torcidos de la tribu Luna Malvada ondeando con la brisa matutina. Al pie de la montaña del atardecer, la tierra recién removida, mezclada con grava y la suciedad del campamento de los Pieles Verdes, se extendía como una trinchera excavada a toda prisa, cuya superficie dejaba entrever púas brillantes. El grueso de la alianza enana había llegado a su posición designada fuera de los picos y comenzó a montar un campamento temporal. La zona bullía de actividad. Aunque solo era un campamento temporal, los enanos, con su meticulosidad, jamás lo habrían construido con unos pocos trozos de madera. Descargaron bloques de granito cuidadosamente cortados de sus carros de provisiones y usaron espigas de hierro templado para encajar las piedras a la perfección, rellenando cuidadosamente cada hueco con mortero mezclado con arena fina. Pronto se formó un campamento militar, no muy alto, pero herméticamente cerrado por muros de granito. Los muros tenían unos buenos 3 metros de altura, construidos con capas de piedras rectangulares, cada junta rellena de mortero mezclado con limaduras de hierro. Cuando el sol los iluminaba, todo el muro resplandecía con una luz fría, gris azulada, como una enorme roca. En cada una de las 4 esquinas del campamento se alzaba una torre de vigilancia de 3 pisos, con estrechas troneras. Varios arqueros enanos, armados con ballestas, yacían tumbados junto a las troneras, con la mirada fija en el monte Brisa y el monte Atardecer, sin atreverse a parpadear. La puerta principal del campamento daba al único camino que conducía al paso de montaña. 2 puertas provisionales de roble, cada una de medio pie de grosor, estaban cubiertas con relucientes placas de hierro. Las aldabas tenían forma de hachas de guerra forjadas en hierro forjado, produciendo un golpe sordo al ser golpeadas. Un enorme estandarte colgaba sobre la puerta, con su superficie roja bordada con martillos y hachas de guerra dorados, símbolo del reino eterno enano ondeando al viento, como anunciando el regreso de los enanos a los Pieles Verdes, que se encontraban enfrente. Y toda esta construcción había durado solo 2 semanas. En ese momento, Belgar se encontraba en una ladera relativamente alta, observando la situación enemiga. Tras él, guerreros enanos se encontraban en ordenadas formaciones cuadradas, con sus grandes martillos reflejando un frío brillo metálico bajo el sol naciente, listos para recibir órdenes en cualquier momento. Además de estas tropas que vigilaban a los Pieles Verdes, aún más tropas y suministros se transportaban continuamente desde la fortaleza Roca Negra por el sendero de montaña hasta ese lugar. Numerosos escuadrones patrullaban los cielos, ahuyentando a los Pieles Verdes dispersos por las tierras baldías que pudieran congregarse en la montaña de los 8 picos, a la vez que se protegían de posibles ataques de los Pieles Verdes. Estaban decididos a capturar la montaña de los 8 picos esta vez. Oye, Belegar. ¿Cuánto vas a tardar? Estás cavando esta zanja en la puerta de la ciudad como un enano viejo cosiendo suelas de zapatos. Si los Pieles Verdes cargan ahora, ¿crees que debemos escondernos aquí como cobardes? Mis carniceros ya están impacientes. Gotrek se acercó a Belegar. Belegar no se dio la vuelta, sino que golpeó el suelo recién compactado con el mango de su hacha de batalla, haciendo volar la tierra. ¿Qué prisa tienes, Gotrek? De los más de 600 soldados que murieron en la última batalla, más de la mitad eran de tu unidad de carniceros, y su majestad y Agrim ni siquiera te pidieron cuentas. Merecían morir. El destino del carnicero es quemar hasta la última gota de sangre en el campo de batalla. Replicó Gotrek en voz alta. Pero Belegar no iba a dejar que se saliera con la suya. Su voz llegó a través de la rejilla del casco. Entonces puedes ir y suicidarte. Si alguna vez te atreves a conducir a tus tropas a la muerte otra vez, colgaré tu cadáver en la atalaya para que todos vean lo que les pasa a los impulsivos. Entonces te colgaré en la taberna y te azotaré. Las palabras de los 2 hombres eran venenosas como un escupitajo. Pero ambos estallaron en carcajadas. Jajaja, bueno, deja de empeorar las cosas. Conozco demasiado bien a ese viejo némesis de Skasnik. Lleva años operando en estas montañas. Si yo hubiera cargado con un hacha como tú entonces, me habría acribillado a flechazos. De hecho, Belegar había liderado a cientos de hombres en la guerra de guerrillas durante décadas. Conocía cada cañón, cada paso y cada tribu de Pieles Verdes de esta cordillera como la palma de su mano. A esos Pieles Verdes les encantaba tender trampas en cuevas oscuras o amontonar rocas a lo largo de estrechos senderos de montaña. Un pequeño paso en falso podía llevar a la aniquilación total. Señaló las torres de vigilancia de las cuevas ocultas en el acantilado de la montaña Brisa a lo lejos.
¿Ves esas cuevas ocultas? Los Pieles Verdes han desplegado al menos a 3 chamanes allí. En cuanto nos acerquemos, su magia caerá como una lluvia. Y esa trinchera al pie de la montaña, con las púas enterradas, sin duda está cubierta del veneno de calavera. ¿Quieres que tus carniceros intenten entrar sin camisa? ¿Y qué planeas hacer? ¿Cavar trincheras aquí hasta el año que viene? No mucho. Su Majestad me dijo que nuestra artillería estará completamente preparada mañana por la mañana. Primero destrozaremos esas torres de vigilancia, cegando a los Pieles Verdes. Luego usaremos el muro de escudos para proteger la línea del frente, y los mineros enanos excavarán túneles bajo las trincheras con explosivos, volcando las estacas junto con la tierra. Una vez despejado un paso seguro, será hora de continuar el avance. Hizo una pausa y, de repente, escuchó con atención. A lo lejos, oyó débiles rugidos provenientes del campamento de los Pieles Verdes, como orcos luchando entre sí. ¿Y oíste eso? Los Pieles Verdes no tienen paciencia para esperar a que nos preparemos lentamente. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Bellerga. Pronto no podrán resistirse a la embestida. Pase lo que pase, los Pieles Verdes son Pieles Verdes. Pueden contener sus instintos de guerra por un tiempo, pero cuando los Pieles Verdes sientan que no son inferiores en número a los enanos, ante una provocación tan directa por parte de los enanos que acampaban en el paso, sin duda no permanecerían en silencio mucho tiempo. La conmoción en los campamentos de los Pieles Verdes se intensificaba, probablemente pasando de empujones y gritos a una caótica batalla campal. Si Skarsnik no intervenía pronto con su fuerza principal, todo el campamento probablemente se derrumbaría en luchas internas. Bellerga se giró y caminó hacia la falange enana que erigía un muro de escudos, dejando a Gotrike de pie, observando. Mientras tanto, Phoenix no estaba con su camarada de batalla, Gotrek. Como reconocido autor de la exitosa serie del Viejo Imperio, que narraba sus aventuras y las de Gotrek, sus obras eran prácticamente omnipresentes en todo el Viejo Imperio. A lo largo del Viejo Imperio e incluso del mundo, desde las bibliotecas de las mansiones nobles hasta los rincones de las tabernas de los plebeyos, se podía oír a la gente contar sus historias con entusiasmo. Algunos taberneros incluso inventaron un aguardiente llamado La Ira de Gotrek, basado en la trama del libro. Esta aventura, su participación en la masiva campaña liderada por el gran rey de los enanos para recuperar los 8 picos, fue sin duda un capítulo significativo que merece una descripción detallada. Recuerde el dominio de este sitio. Taiwan Novel Network, super útil, 55.585,55.5 dólares 505. Súper completo. En esta historia, una legión humana que apareció repentinamente entre los numerosos ejércitos enanos naturalmente merecía ser descrita en detalle. Intentaba congraciarse con el ejército de la cosecha dorada en su campamento, con la esperanza de averiguar más sobre ellos. Pronto, sin embargo, recibió una invitación. Resultó que Yishi había notado su presencia y accedió a permitirle realizar una entrevista. Los dedos de Phoenix recorrieron con entusiasmo la cubierta de su cuaderno de cuero. La puerta de hierro temporal del campamento se abrió lentamente, y los soldados guiaron a Phoenix a través de las tiendas cuidadosamente dispuestas. El equipo de estos soldados humanos difería del de la fuerza principal imperial. Su armadura no era la armadura de media placa común en el Imperio, sino una armadura de placas más gruesa de cuerpo completo. Su superficie estaba finamente pulida, brillando con un frío color plata a la luz del sol. Las hombreras y los pechos estaban grabados con sencillos patrones de espigas de trigo, con un estilo a la vez digno y pragmático. Desde las juntas firmemente entrelazadas hasta el acolchado forro de cuero, cada detalle reflejaba una búsqueda extrema de protección, como si estuviera hecho a medida para resistir los poderosos garrotes de bestias gigantes o monstruos. De hecho, un equipo tan lujoso era demasiado caro y, claramente, no estaba destinado simplemente a luchar contra los de su propia especie. Solo una armadura así podía asegurar su supervivencia en el campo de batalla contra los Pieles Verdes y los monstruos. Los soldados marchaban con paso firme, el tintineo de sus placas de armadura nítido y rítmico, sin rastro de desorden. Claramente obra de una élite rigurosamente entrenada. Una bandera humana ondeaba en el asta del centro del campamento, con su fondo rojo y borlas doradas ondeando al viento. Phoenix se sintió abrumado al ver a sacerdotisas con túnicas blancas inmaculadas moviéndose entre las tiendas médicas, con sus escrituras irradiando un suave resplandor mientras curaban a los soldados heridos.
Los relucientes espíritus humanos, como estrellas brillantes, flotaban alrededor de la capilla improvisada, irradiando una luz cálida y sagrada que iluminaba toda la zona como si fuera de día. Phoenix podía sentir la energía pura contenida en esa luz, que vigorizaba su espíritu, algo cansado tras días de viaje. Su pluma ya ansiaba registrarlo todo. Tras atravesar varias filas de guardias, finalmente llegó a una tienda militar central, más alta y con una decoración más elaborada que las tiendas circundantes. La solapa de la tienda era de una gruesa tela azul oscuro, ribeteada con borlas doradas. 2 guardias altos e imponentes se encontraban en la entrada, con sus lanzas apuntando al cielo, escrutando a Phoenix con cautela. Solo después de confirmar su identidad, levantaron lentamente la solapa y le hicieron un gesto para que entrara. Phoenix respiró hondo, se ajustó el cuello ligeramente despeinado y entró en la tienda. Una gran mesa de roble se alzaba en el centro, sobre la cual había un mapa, densamente marcado con líneas rojas y azules. Detrás de la mesa, un joven general con armadura plateada estaba de pie. No llevaba casco, y su cabello negro y rasgos orientales eran bastante inusuales en el imperio. Al ver entrar a Phoenix, lo saludó de inmediato con una amable sonrisa y le tendió la mano. Señor Phoenix, admiro su nombre desde hace mucho tiempo. Leí las aventuras de Godfrey Felix cuando estaba en el territorio de la cosecha dorada. Esas historias son realmente inspiradoras. Phoenix tomó rápidamente la mano del otro, palpando los finos callos de la armadura, pero sintiéndola notablemente fuerte. General Jishi, es usted muy amable. Es un honor para mí tener la oportunidad de registrar sus hazañas y las de los guerreros del territorio de la cosecha dorada. Nunca esperé que fuera mucho más joven de lo que imaginaba. He oído hablar de sus hazañas. Ascender de soldado retirado a liderar un ejército que conquistó todo el territorio de la cosecha dorada en tan solo un año. Mientras hablaba, evaluó rápidamente al joven general. Fue simplemente cuestión de suerte, señor Phoenix, como las muchas coincidencias que ocurrieron durante sus aventuras. Jishi le indicó a Phoenix que se sentara en el taburete de madera junto a la mesa. Luego se giró, cogió una tetera y le sirvió una taza de té caliente. El líquido se arremolinaba suavemente en la taza, desprendiendo un ligero aroma. Comprendió de inmediato. Hay cosas que son intrínsecamente difíciles de explicar, difícil determinar si fue suerte o coincidencia. Phoenix tomó la taza, rozando el borde caliente con las yemas de los dedos, pero con la mirada fija en Jishi. General Jishi, que yo sepa, el ejército del territorio de la cosecha dorada es la única fuerza humana en esta coalición enana. Si bien la mayoría de los señores humanos se muestran expectantes ante la batalla de la montaña de los 8 picos, ¿por qué decidió dirigir a sus tropas a las profundidades de estas peligrosas montañas? Al fin y al cabo, la amenaza de los pieles verdes y las luchas internas entre los enanos no parecen beneficiar directamente a los humanos. Jishi cogió su taza de té, soplando suavemente para quitar la espuma, con la mirada fija en la bandera de la cosecha dorada que ondeaba fuera de la tienda. Señor Phoenix, ha viajado por todas partes estos últimos años. Debe haber visto mucho. ¿De verdad cree que los conflictos en este continente se pueden distinguir claramente? Las tribus de pieles verdes son como la maleza que crece. Hoy acosan las montañas enanas, mañana podrían cruzar la frontera y pisotear las tierras de cultivo humanas. Y lo que es más importante, cuando una amenaza poderosa se cierne en la frontera, quedarse de brazos cruzados nunca es una buena decisión. Si nos quedamos de brazos cruzados hoy, ¿quién nos echará una mano cuando el peligro realmente ataque mañana? Debo escribir estas palabras en mi libro de cuentos. Si los electores del imperio tuvieran la mitad de tu previsión, este imperio no estaría en este lío, se quejó Phoenix, mientras su pluma volaba sobre el cuaderno, dejando claras marcas de tinta en el papel. Sin embargo, para ser franco, el territorio de la cosecha dorada es, después de todo, solo un territorio remoto. No es un desperdicio de fuerza nacional y un aprieto participar precipitadamente en la expedición de los enanos. Jishi dejó su taza de té y dijo con seriedad. Señor Phoenix, debe haber visto muchos ejércitos, ¿verdad? ¿Qué opina de los soldados de nuestro territorio de la cosecha dorada? Realmente de élite, respondió Phoenix sin dudar. Por lo que había visto, los guardias con escudo del ejército de Jishi eran incluso más de élite que los espadachines imperiales, conocidos como las flores del imperio, que habían sobrevivido a innumerables batallas. Exactamente. Yo también confío en mis soldados. Creo que me traerán la victoria, respondió Jishi sin dudar. Luego discutieron las reformas agrícolas y varios planes que el territorio de la cosecha dorada había implementado en los últimos años.
Ji-Shi mencionó específicamente que el territorio de la cosecha dorada actualmente tiene una población pequeña pero abundante tierra, y que continuará brindando un trato preferencial a los plebeyos que no pueden sobrevivir en el imperio. Siempre que estén dispuestos a venir al territorio de la cosecha dorada para cultivar tierras baldías y pagar impuestos razonables, pueden obtener la propiedad de la tierra y la libertad personal. Phoenix lo elogió ocasionalmente, prometiendo mencionarlo en sus historias de aventuras. Ji-Shi explicó pacientemente cómo la rotación de cultivos mejora la fertilidad del suelo, cómo los proyectos de conservación de agua aseguran el riego e incluso le mostró varios planos dibujados a mano de nuevos tipos de herramientas. Phoenix estaba asombrado por las ideas de Ji-Shi y comentó que si los nobles del imperio fueran tan pragmáticos como él, tal vez tanta gente no sería desplazada. Después de terminar este tema, comenzaron a discutir sus puntos de vista sobre el ataque a la montaña de los 8 picos. Los días de descanso siempre son cortos, y la guerra pronto estalló de nuevo. Pero la batalla para abrirse paso a través del paso de los 8 picos fue mucho más difícil de lo esperado. Aunque las fuerzas aliadas enanas eran extremadamente élite, Skarsnik de alguna manera logró obtener una cantidad masiva de tropas de carne de cañón, como si hubieran surgido de la tierra. Innumerables goblins y pieles verdes recién nacidos descendían de ambos lados del valle cada día, sus densas figuras cubriendo casi todo el sendero de la montaña. Mantengan la formación. No permitan que esta escoria de pieles verdes atraviese nuestras defensas. Gritó un jefe enano. Los mosqueteros enanos detrás del muro mantuvieron un ritmo de descarga con asombrosa disciplina. Cada salva del cañón iba acompañada de un rugido sordo, y las balas de hierro acribillaban las filas de pieles verdes como granizo, destrozando las primeras filas. Con otra oleada de ataques, blandieron sus rudimentarias armas, emitiendo aullidos penetrantes, avanzando hacia las posiciones de la coalición enana como una marea negra, solo para retirarse en desorden bajo la embestida enana. Pero como en las 2 semanas habituales, al menos 2 o 3 oleadas más de pieles verdes lanzarían cargas de hostigamiento antes del anochecer. No podemos seguir así. Es obvio que Skarsnik intenta minar nuestra moral y resistencia con este flujo incesante de carne de cañón. A este paso, incluso si logramos mantener la posición, nuestros soldados estarán exhaustos por esta implacable guerra de desgaste. Nuestra pólvora no está hecha para lidiar con esta carne de cañón, se quejó Belgar al gran rey en la improvisada sala de reuniones de piedra de los enanos. Debemos tomar la iniciativa y romper sus defensas, en lugar de aguantar los golpes aquí sin hacer nada. El gran rey Thorgrim, el gran rey enano conocido por su serenidad, frunció el ceño, aparentemente vacilante. Belgar, comprendo lo que sientes, pero Skarsnik ya ha ganado terreno. Aunque las fortificaciones del paso no son tan robustas como nuestras puertas de acero enanas, nuestros diversos ataques de sondeo a pequeña escala con la fuerza aérea han sufrido pérdidas considerables. Si lanzamos un ataque a gran escala sin obtener la superioridad aérea por completo, podríamos hacerle el juego. Así que esperemos. Al oír esto, todos los demás generales de alto rango, incluido Ji-Shi, mostraron expresiones de sorpresa. Después de todo, Su Majestad Thorgrim era conocido por su decisión, pero ahora, con la batalla en punto muerto, optó por permanecer inactivo, un marcado contraste con su estilo habitual en el campo de batalla. La atmósfera en la sala de reuniones se congeló al instante, con solo la tenue luz de las velas proyectando sombras en los muros de piedra, haciendo aún más evidentes las dudas en los rostros de todos. Su Majestad Thorgrim, ataquemos o no, debería tomar una decisión cuanto antes. La voz del rey carnicero Agrim rompió el silencio. Pareció percibir la vacilación del gran rey y sopesó sus hachas gemelas en la mano. La reacción de Belegar fue aún más intensa. ¿Esperar? ¿Cuánto tiempo más? 8 picos están justo delante de nosotros. Los enanos hemos esperado demasiado este día. ¿Vamos a dejar que esos pieles verdes campen a sus anchas por nuestra patria, viéndolos profanar la gloria que dejaron nuestros antepasados? Miró al gran rey con los ojos inyectados en sangre. Gran rey, los enanos no somos cobardes que nos acobardamos. Skarsnik no es más que un ladrón despreciable que nos robó la patria. Ahora está usando a un grupo de asquerosos pieles verdes para agotarnos. Deberíamos usar nuestros hachas y martillos de guerra para enseñarle las consecuencias de enfadar a los enanos. Su voz resonó como un trueno en la sala del consejo. Cada palabra estaba llena de rabia e impaciencia apenas contenidas. Era evidente que había llegado al límite con este punto muerto. Basta.
Conozco tu ira y determinación, pero como comandante en jefe de las fuerzas aliadas, debo ser responsable de la vida de todos mis soldados. Un ataque proactivo no es imposible, pero requiere una planificación meticulosa y el momento oportuno. Obedece mis órdenes. Belegar respiró hondo, reprimiendo con fuerza la rabia que lo invadía. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el gran rey, pero al final, levantó en silencio la puerta de la tienda y se marchó. Thorgrim, sin embargo, no le prestó atención. La balanza del ataque o el estancamiento oscilaba repetidamente en su mente. Su barba blanca temblaba ligeramente con cada respiración. Las antorchas de la sala de reuniones crepitaban, proyectando una luz parpadeante sobre las líneas de su rostro, reflejando la lucha turbulenta en sus ojos profundos. Sabía que, llegado el momento, bajo su mando, todos los guerreros enanos se lanzarían hacia el paso de montaña como un maremoto. Y ahora, todo el ejército de Skarsnik los esperaba en el valle. Pero su vacilación se apoderó de él una vez más. ¿Valdría la pena? Sí, valía la pena. Para recuperar los 8 picos de Karak. Movilizaría la mayor parte de las fuerzas disponibles en todos sus reinos y el territorio del Conde Dorado para afrontar los desafíos que se avecinaban. Pero ¿cuántos de sus hermanos perecerían en las batallas subsiguientes por no poder ser rescatados a tiempo? Confiaba en derrotar por completo a Skarsnik y a su ejército de pieles verdes, que habían ocupado los 8 picos. Pero sabía muy bien que toda victoria tendría un precio en sangre, especialmente en el escarpado y fácilmente defendible paso de montaña. Las tropas sacerdotales que Yishi había traído eran aún muy pocas. El requisito de poder resucitar en una hora era extremadamente exigente en un campo de batalla a gran escala. 2 semanas antes, simplemente cortar el flanco de retaguardia de Skarsnik les había costado 600 guerreros enanos, sin contar los que habían muerto en los últimos 6 meses debido a la prisa de Belega. Más de 1200, una cifra que casi superaba las bajas totales que el reino enano había sufrido en conflictos fronterizos durante la última década. Quizás para el imperio y los elfos, el sacrificio de estos más de 1000 guerreros era apenas una cifra insignificante en el tablero de ajedrez de la guerra, pero para los enanos, cuya población ya menguaba, cada nombre representaba la herencia y la gloria de una familia, una valiosa fuerza de combate que solo podría reconstruirse con el paso de décadas. Reconectar la red de túneles subterráneos de las fortalezas enanas podría no justificar el desorbitado coste. Además, esos profundos túneles subterráneos han estado habitados por los hombres rata durante años, llenos de guaridas inmundas y trampas mortales. Cada paso adelante podría ser un abismo. E incluso si los túneles se abrieran a un alto precio, la tasa de reproducción de los hombres rata es como una plaga. Regresarían como una marea, ocupando esos pasajes y desperdiciando sangre enana. Pero si no rompen el cerco proactivamente, ¿cómo podrán contactar con los reinos enanos, cada vez más aislados? Sin los túneles subterráneos, las conexiones entre las fortalezas enanas se cortan como cadenas invisibles, dejándolas aisladas e indefensas. Si los hombres rata o los pieles verdes lanzan un ataque a gran escala, cualquier fortaleza podría verse reducida a la ruina. Sin el apoyo de la red de túneles, el transporte de suministros se volverá extremadamente difícil y la comunicación se verá gravemente retrasada, lo que sin duda representa una gran amenaza para la supervivencia de toda la civilización enana. El corazón de Thorgrim seguía oscilando precariamente entre la ganancia y la pérdida, cada vaivén acompañado de una gran responsabilidad y un peso indescriptible. Su Majestad Thorgrim, la voz de Agrim lo devolvió a la realidad. Agrim sabía claramente por qué dudaba. Eres el gran rey, cada decisión que tomas afecta al futuro de los enanos, pero eres el líder reconocido por todos los reyes y enanos. La vacilación nunca ha sido el estilo de los enanos. O cargas con tus hachas, o te retiras a nuestra fortaleza. Aunque todos sabemos lo que significa retirarse. Su voz no era fuerte, pero golpeó el corazón de Thorgrim como un martillazo. El silencio volvió a caer en la sala del consejo, roto solo por el crepitar de las velas y la respiración contenida de algunos hombres. Lo sé todo. Ordenaré el ataque. Lo decidí en el momento en que reuní a todos los guerreros enanos, ¿no? La voz de Thorgrim tenía una ronquera apenas perceptible mientras descendía lentamente de su magnífico trono, aparentemente eternamente brillante. Pero cuando llegó el momento de dar ese paso, tuve la premonición de que tal vez los enanos estaban destinados a la decadencia. No pronunció esas palabras. Pero tanto Agrim como Yishi, en su silencio, comprendían las implicaciones.
Los elfos dan a luz cada 6 meses, los humanos pueden tener descendencia cada año, solo los enanos tardan 100 años en criar una generación de guerreros cualificados. Las fuerzas de toda la raza ya están al límite. Si se pierden demasiados en esta batalla, tal vez, como premonitoriamente, no habrá esperanza de recuperación. Pero si se rinden, los demás reinos quedan aislados e indefensos, y además, el acoso constante de los pieles verdes. ¿Cómo podrán recuperarse los enanos? Incluso la persona más decidida, sabiendo que cualquier camino conduce a un callejón sin salida, inevitablemente sentirá una ligera vacilación. La gran batalla comienza y vientos venenosos y llamas caen como un torrente, cascos de hierro aplastando las rocas de las montañas. Los rugidos de antiguos colosos perforaron la espesa niebla entre los picos y valles. Por la gloria de nuestros antepasados. Por los 8 picos de Karak. El rugido de Bellegar rasgó el silencio del campo de batalla. Su vanguardia, liderada personalmente por enanos martillo gigantes, como espadas desenvainadas, alzó sus relucientes martillos de guerra y cargó por los senderos de montaña abrasados, azotados por el fuego de artillería. Los guerreros rompehierro formaron un muro de escudos impenetrable, con el sonido metálico del metal contra el metal al desviar las flechas perdidas de los goblins, avanzando con paso firme. Jishi desenvainó su espada larga, cuya hoja reflejaba una fría luz bajo el sol matutino. Guerreros del territorio del Conde Dorado, demuestren a los pieles verdes el coraje de la humanidad. Gritó, alzando el brazo. La falange de infantería humana tras él respondió de inmediato. Las lanzas se alzaban como un bosque, los escuderos marchaban con paso firme y poderoso, formando un ataque coordinado con las fuerzas enanas, flanqueando las defensas de los pieles verdes en el paso de montaña a ambos lados del sendero. En las posiciones de artillería enana, los morteros, ya cargados, rugían ensordecedoramente. Los proyectiles de piedra, dejando una estela de humo negro, se elevaban sobre las cabezas de las fuerzas aliadas que cargaban, impactando con precisión en la torre de vigilancia de madera tras los pieles verdes. Con un estruendo ensordecedor, la torre se derrumbó, astillando la madera y lanzando gritos de goblins al cielo. Los mosqueteros, en formación de compañía, se turnaban para disparar a las órdenes de sus oficiales. En medio de la lluvia de guillotinas, las balas de plomo llovían sobre el camino de los pieles verdes, que caían entre gritos, solo para ser pisoteados por sus camaradas. La guerra había caído desde el principio en un feroz punto muerto. Los rugidos de los pieles verdes surgieron como una ola tangible desde el interior del paso, mientras innumerables goblins y corpulentos orcos, armados con armas rudimentarias, descendían la ladera como una inundación desbordada. Sus ojos brillaban con locura, sus aullidos eran ininteligibles, intentando abrumar las líneas aliadas con su superioridad numérica. Tras ellos se extendía el ejército de élite de Skarsnik, que también llevaba mucho tiempo descansando y preparándose. Skarsnik no había previsto el repentino ataque total de la alianza enana. Pero al sonar las penetrantes bocinas de alarma desde las atalayas goblin a ambos lados del paso, comprendió al instante que los enanos habían lanzado una feroz ofensiva. Los pieles verdes, que habían estado esperando pacientemente, avanzaron como avispas cuyo nido ha sido perturbado, emergiendo en masa de cuevas y refugios improvisados. Cuando la icónica montura garrapato de Skarsnik apareció en el centro de la línea defensiva, blandiendo su cetro negro, una enorme cantidad de energía Uaak se concentró en el aire como una tangible tormenta verde, encendiendo un espíritu de lucha aún más feroz en los ojos de cada guerrero piel verde. Pum. 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 Los golems, gigantes y arañas alaric de los piel verdes finalmente emergieron de las sombras. Cada paso de los pesados golems sacudía el suelo violentamente, lanzando esquirlas de piedra. Sus enormes cabezas de piedra, ya cargadas, ahora estaban completamente cargadas. Los amenazantes proyectiles de energía verde brillaron ominosamente a la luz del sol y luego se estrellaron contra las líneas aliadas con un chillido desgarrador. El robusto muro de escudos se hizo añicos al instante bajo el impacto. Varios enanos portadores de escudos fueron lanzados hacia atrás por la explosión, tosiendo sangre al estrellarse contra el suelo. Los gigantes rugieron ensordecedoramente, empuñando sus enormes garrotes de madera y moviéndolos al azar, destrozando rocas a su paso mientras marchaban pesada y torpemente hacia las filas aliadas. Las arañas gigantes de Alaric, con sus extremidades cubiertas por una armadura negra, escalaron velozmente la ladera de la montaña. Los goblins a sus lomos lanzaron jabalinas envenenadas contra los soldados aliados que se encontraban abajo. El veneno brillaba con un púrpura espeluznante a la luz del sol.
Estas aterradoras bestias de guerra, como fortalezas móviles, formaron al instante una desesperada barrera de acero ante las defensas de los Pieles Verdes, bloqueando por completo el ya traicionero paso. Tras ellos, los chamanes goblins agitaron sus bastones cargados de huesos, entonando conjuros, y una lluvia de meteoritos verdes, mezclada con guijarros y niebla venenosa, cayó del cielo. La batalla en el cielo fue aún más feroz. Los jinetes de grifos surcaban las nubes, con sus afiladas lanzas brillando fríamente mientras atravesaban a los asaltantes orcos montados en wyverns. Un wyvern recibió un golpe preciso en el cuello, emitiendo un grito desgarrador antes de precipitarse al valle, mientras que el orco que lo cubría fue destrozado en el aire por las garras del grifo. Varios monstruos gigantes con aspecto de murciélago atacaron por los flancos, con la saliva maloliente goteando de sus colmillos, solo para ser perforados por los proyectiles disparados por la rápida reacción de los helicópteros, que se estrellaron erráticamente contra la ladera de la montaña y explotaron. Flechas y piedras chocaron en el aire, formando una densa red de fuego. Cada colisión emitía un destello cegador, alas rotas y armaduras destrozadas cayeron como gotas de lluvia negra. La batalla estalló con toda su fuerza en el paso de montaña, una cacofonía de gritos, choques de armas, explosiones y los aullidos de los Pieles Verdes. Solgrim se encontraba en lo alto, tras el paso. Observó cómo las fuerzas aliadas avanzaban hacia el paso como una marea, cómo sus guerreros caían uno tras otro bajo el contraataque de los Pieles Verdes. La pesadumbre en su corazón no disminuyó, pero el atisbo de vacilación se había desvanecido. Transmitan la orden, preparen las reservas para desplegarlas en el flanco izquierdo y reforzar el apoyo a las fuerzas de Belgar. Ordenó con voz grave, con un tono de autoridad incuestionable. En ese momento, ya no era el rey vacilante, sino el rey supremo que lideraba a su pueblo en la batalla decisiva. La coalición enana, como dos tenazas afiladas, presionaba implacablemente las defensas de los Pieles Verdes, mientras Skarsnik movilizaba frenéticamente a sus reservas, intentando cubrir las brechas en la línea. Cadáveres de ambos bandos se amontonaban en capas en el sendero de la montaña, la sangre corría por las laderas, formando arroyos sinuosos que brillaban con un rojo inquietante a la luz del sol. Las tropas de martillos de guerra de Belgar habían llegado al frente de los Pieles Verdes. Los martillos de guerra chocaron con las hachas gigantes de los orcos negros, saltando chispas, y cada golpe acompañado del crujido de huesos al romperse. Un corpulento líder orco rugió, blandiendo su mayal hacia Belgar, quien lo esquivó y partió la cabeza del orco en dos de un solo hachazo. Escoria cobarde, prueba el hacha de guerra enana. Belgar se sacudió los sesos del hacha y continuó su ataque, con su barba blanca teñida de rojo por la sangre de la feroz batalla, lo que solo aumentaba su ferocidad. Antes de que las fuerzas de Belgar pudieran siquiera romper la primera línea de defensa de los Pieles Verdes, un espantoso chirrido resonó repentinamente sobre su cabeza. Varios puños verdes, del tamaño de piedras de molino, se materializaron en el aire, como rocas suspendidas en el aire, abalanzándose sobre las tropas de martillos de guerra de Belgar con una fuerza destructiva. Belgar contrajo las pupilas y estrelló su martillo de guerra contra el suelo, activando la piedra del juramento ancestral que llevaba a la espalda. Un escudo deslumbrante e invisible se desplegó al instante sobre su cabeza, cuya superficie relucía con el resplandor de runas antiguas, apenas logrando detener la caída de los puños verdes en el aire. Magia negra de Skarsnik. Rugió, blandiendo su martillo de guerra hacia arriba. El escudo estalló con una luz cegadora, destrozando los puños verdes. Sin embargo, más puños verdes se materializaron desde las nubes, cayendo sobre las líneas aliadas como granizo. El muro de escudos enanos se rompía constantemente bajo el bombardeo mágico, y gritos de agonía resonaban por toda la tierra. Retirada. Ordenen a sus tropas que se retiren. La fuerza aérea se acerca. El fuego cruzado los cubrirá. El rugido del jefe Berg atravesó el clamor del campo de batalla. Sus órdenes, transmitidas por Thorgrim, llegaron claramente a oídos de Bellerga. Los ojos carmesí de Bellerga recorrieron a las tropas de martillos de guerra bajo el bombardeo mágico y luego observaron la silueta de los 8 picos cercanos. Comprendió de inmediato que la orden del gran rey era correcta. La magia oscura de Skarsnik era como una espada que pendía sobre sus cabezas, y continuar la carga solo resultaría en el sacrificio innecesario de sus guerreros. Retirada. Hizo sonar el cuerno de retirada, cuyo profundo sonido atravesó los sonidos de la lucha y las explosiones. Al oír el cuerno, los guerreros enanos, aunque reacios, se sintieron impulsados por una obediencia absoluta a las órdenes, grabadas en sus huesos.
Inmediatamente formaron un círculo cerrado, turnándose para cubrirse mientras se retiraban. Casi simultáneamente con la retirada enana, un denso silbido llenó el cielo. Decenas de helicópteros enanos descendieron en picado como raptores de acero. Las cápsulas de cohetes montadas bajo las alas desataron lenguas de fuego mortales, y las bombas, dejando una estela de gases abrasadores, como un enjambre de abejas enfurecido, cubrieron con precisión las zonas donde se acababan de reunir más goblins. Las bombas incendiarias se encendieron al instante al impactar, envolviendo enjambres de goblins y orcos. Sus gritos y el hedor a carne quemada se mezclaron con el humo ascendente. Pero antes de que el escuadrón de bombarderos pudiera regresar, varios wyverns rugieron al descender de las nubes, con sus garras como ganchos de hierro agarrando los vulnerables rotores de cola de los helicópteros. Varios helicópteros no pudieron esquivarlos a tiempo. Sus rotores de cola se destrozaron al instante, y los fuselajes perdieron el equilibrio al instante, girando y estrellándose contra la ladera de la montaña. Las explosiones envolvieron a los goblins circundantes. Los helicópteros restantes ajustaron rápidamente sus posiciones. El fuego de sus cañones chocaba con el aliento de los wyverns en el aire, mientras que fragmentos de metal y escamas caían a raudales. Las tropas de Belgar aprovecharon la oportunidad para acelerar su retirada. El muro de escudos mantuvo su formación cerrada a pesar de la persecución esporádica de los pieles verdes, mientras que los pieles verdes del paso se sumieron brevemente en el caos por el bombardeo anterior. La magia oscura de Skarsnik también se detuvo brevemente debido a las interrupciones en los hechizos. Pero justo cuando las tropas de primera línea se retiraban, proyectiles verdes llovieron del cielo sobre las líneas del frente. En el campo de batalla, invadido por la niebla venenosa, los soldados enanos tosieron violentamente, con la vista nublada. ¿De dónde sacaron el gas venenoso? ¿Por qué nuestros exploradores no detectaron ninguna señal de que lo estuvieran preparando? Belgar se cubrió la boca y la nariz, con los ojos inyectados en sangre y la voz entrecortada por la tos. Observó con impotencia cómo varios guerreros enanos se desplomaban en agonía en la niebla venenosa, con la piel visiblemente teñida de espeluznantes manchas verdes. El avance del muro de escudos se interrumpió al instante. Una brecha fatal apareció en su formación previamente cerrada, y los pieles verdes del paso, como tiburones oliendo sangre, aullaron y se lanzaron como locos por la abertura. Eso es un mortero venenoso de hombres rata. Hicieron un trato con esos asquerosos hombres rata. Su rostro palideció al instante. Miró fijamente a Skarsnik, donde el señor de la guerra de piel verde, montado en garrapato, reía triunfalmente. En las sombras tras él, varias figuras pequeñas operaban rápidamente los morteros distorsionados, con las bocas aún expulsando humo venenoso verde pálido. Baylor, soportando el dolor abrasador en la garganta, volvió a lanzar el grito de guerra. Los guerreros enanos restantes se cubrieron la boca y la nariz con paños húmedos y se apiñaron en una formación más cerrada. Pero la niebla venenosa se extendió mucho más rápido de lo esperado. El sendero de montaña que tenían delante ya estaba teñido de un verde inquietante, y ni siquiera la luz del sol podía penetrar la espesa niebla. Su primer ataque masivo terminaría tan miserablemente. Hace 2 semanas, tras la masacre masiva de los orcos, quien experimentó el cambio más significativo fue sin duda Yishi. Su talento único se despertó por completo en la guerra más grande hasta la fecha. Originalmente de nivel 19, se templó en la lucha de vida o muerte en el campo de batalla, y con la muerte de casi 10.000 orcos, recibió una afluencia de más de 10.000 puntos de experiencia. Su cuello de botella de nivel pareció desaparecer. Los puntos de experiencia fluyeron como una presa rota, y en pocos días, se elevó al nivel 25, pisando así el umbral del aprendizaje de la magia definitiva. Pero todo esto no se manifestó de inmediato. En cambio, continuó luchando junto a sus soldados como de costumbre, comandando tranquilamente las tropas del Conde Dorado en el campo de batalla. Es a este momento, cuando el gran rey Thorgrim y Skarsnik se involucraron simultánea y tácitamente en su batalla decisiva, supo que el momento de cambiarlo todo había llegado. Era hora de que el mundo de Warhammer Fantasy presenciara lo que era el verdadero poder mágico. Luz purificadora masiva. 55 maná, 285, 340. Una suave luz blanca, como el amanecer, envolvió instantáneamente las líneas aliadas devastadas por la niebla venenosa. Dondequiera que la luz tocaba, el nauseabundo miasma verde pálido se desvanecía rápidamente, como la nieve al encontrarse con el sol, y el olor acre en el aire también disminuía.
Las manchas verdes en la piel de los guerreros enanos se desvanecieron visiblemente, sus toses violentas se calmaron gradualmente y sus espíritus, previamente debilitados por el gas venenoso, fueron restaurados. Si este disco purificador había disipado el veneno físico, entonces la magia subsiguiente que cubrió toda la línea del frente disipó por completo el pánico causado por el bombardeo mágico y el ataque repentino del gas venenoso. Armadura celestial masiva. 40 maná, 245, 340. Una pálida luz sagrada dorada se extendió como una marea desde el cetro del tiempo, envolviendo instantáneamente a todas las unidades aliadas dentro de un radio de 1 kilómetro. Cuando las flechas y jabalinas de piel verde volvieron a impactar, solo produjeron golpes sordos al impactar la armadura, sin causar daño real. Incluso el puño mágico verde que se formó en el aire fue bloqueado firmemente por la armadura ligera. Podría decirse que cada escuadrón de soldados había obtenido 1200 puntos adicionales de barrera mágica de la nada. Pero esto estaba lejos de terminar. Drenaje de vida masivo. 45 maná, 200, 340. Un aura de energía púrpura oscura se expandió repentinamente desde el centro de Yishi. El poder sanguinario, originalmente exclusivo de los vampiros no muertos, ahora se unía invisiblemente a los guerreros de la alianza enano-humana. Cada vez que sus armas atravesaban los cuerpos de piel verde, hebras de fuerza vital púrpura pálida surgían de las heridas, fluyendo de regreso a los cuerpos de los guerreros a través de las hojas. Los ojos cansados reavivaron su espíritu de lucha, las heridas sangrantes cicatrizaron a una velocidad visible, e incluso los huesos rotos sintieron un hormigueo bajo el alimento de la energía. Las heridas de los soldados heridos por el gas venenoso brillaron débilmente, el mareo por la pérdida de sangre disminuyó gradualmente y sus manos, que empuñaban las armas, recuperaron la fuerza. Cuando los pieles verdes solo esperaban usar una gran cantidad de carne de cañón para enfrentarse a los enanos de élite, con una fuerza comparable a la de los vampiros, la fuerza que obtuvieron al partir en dos a los niños orcos con sus hachas les bastó para blandir de nuevo sus hachas de guerra y abatir a 3 goblins más. Y cuando los portadores de escudos humanos atravesaban la garganta de un orco, la fuerza perdida se reponía rápidamente con la sangre de sus lanzas, lo que les permitía mantener la carga. Los huecos en las líneas de batalla, causados por la feroz lucha, se llenaban rápidamente con el poder que les quitaba la vida. Los guerreros eran como máquinas de matar incansables. Cada golpe iba acompañado de un flujo de energía vital. Las heridas se curaban solas en la batalla y la fatiga se disipaba silenciosamente en la frenética matanza. La ventaja numérica de los pieles verdes se volvió gradualmente ineficaz contra esta capacidad de regeneración casi tramposa. El feroz espíritu de batalla, alimentado por su preciada energía Uaag, se convirtió en el catalizador de su propia destrucción. Cuanto más frenéticamente cargaban, más rápido caían ante las armas de los guerreros aliados, convirtiéndose en el alimento para la regeneración vital del enemigo. Incluso con colosos, gigantes y guerreros orcos desplegados, no pudieron frenar el frenético avance de las fuerzas aliadas. Las tropas enanas de martillos de guerra, potenciadas por la absorción de vida, lanzaron un ataque cada vez más feroz. Cada martillazo se acompañaba del crujido de huesos al romperse y un flujo de energía púrpura pálido. Un berserker orco negro, blandiendo un espadón manchado de sangre, acababa de atravesar las defensas del guerrero rompehierro, dejándolo gravemente herido. Pero el guerrero rompehierro contraatacó con un hachazo de revés en el abdomen, y los hilos de vida que emergían de la herida devolvieron instantáneamente su pálido rostro a su color anterior. Luego apartó de una patada el cadáver del orco y continuó su avance. Desde ese momento, la situación cambió. Pero esto fue solo el comienzo. Yishi, quien había ocultado deliberadamente toda su fuerza antes de la batalla final, finalmente reveló un verdadero rincón de la magia del mundo Asan. Y el bastón que sostenía ya no era un bastón mágico común. El bastón estaba forjado con hierro de meteorito, con 6 cabezas de dragón serpenteantes rodeando su parte superior. Cada ojo de dragón tenía incrustaciones de cristales elementales de diferentes colores, correspondientes a las 6 fuerzas fundamentales del mundo Asan: tierra, fuego, agua, viento, luz y oscuridad. En el momento en que Yishi agarró el bastón, los 6 cristales se iluminaron simultáneamente. Su conciencia pareció impregnar todas las venas de la tierra, como si los caminos mágicos subterráneos estuvieran conectados a él en ese momento. Aunque las venas de la tierra estaban severamente contaminadas por energía caótica, la influencia de Yishi aún era suficiente para cubrir todo el campo de batalla.
Apretó con fuerza el cetro Yishi con ambas manos, y los 6 cristales elementales estallaron simultáneamente con una luz brillante. Levantó la mano y señaló al cielo. La energía mágica resonó sobre el campo de batalla, y las nubes verdes que habían sido oscurecidas por la lluvia de meteoritos del chamán verde se abrieron de repente. Lo que se reveló no fue un cielo despejado, sino un cielo cubierto de nubes oscuras. Ventisca. 50 de maná, 150, 340. Impulsada por el poder del bastón de 8 puntas de asa, esta ventisca fue excepcionalmente severa y violenta. Un viento cortante, que arrastraba copos de nieve arremolinados, apareció repentinamente, envolviendo al instante todo el campo de batalla en un mundo blanco y gélido. Las temperaturas se desplomaron y la piel expuesta de los pieles verdes se congeló rápidamente. Sus movimientos se volvieron lentos y rígidos, y su parloteo se apagó por el frío. Entonces, innumerables flechas que brillaban con una luz gélida cayeron de las nubes como una magnífica lluvia de hielo, golpeando a la araña gigante Alaric que trepaba la pared de la montaña con precisión milimétrica. En el momento en que las flechas de hielo perforaron su carne, desataron una ráfaga de energía escalofriante, congelando las extremidades de la araña en esculturas de hielo. Perdiendo el equilibrio, la araña, cargando al goblin a cuestas, se desplomó por el acantilado, rompiéndose en innumerables fragmentos de hielo en el aire. Entonces, estampó su bastón contra el suelo, canalizando hacia ella una energía mágica aún más poderosa. Centrado en él, grietas como telarañas se formaron rápidamente en el suelo. Magia definitiva. Anillo de escarcha invernal. 100 de maná. El cristal elemental de agua en la punta del cetro Yishi 50, 340 estalló con una luz azul cegadora y misteriosa, como si condensara todo el invierno en un anillo mortal. Centrado en la cima, el suelo en un radio de 1 kilómetro se convirtió instantáneamente en escarcha azulada. La tierra, previamente empapada en sangre, se congeló rápidamente formando una dura capa de hielo, cada grano de arena cubierto de afilados fragmentos de hielo. Aún más aterrador fue el repentino descenso de temperatura. El viento cortante ya no era solo una sensación de corte de piel, sino como innumerables agujas de hielo al rojo vivo, perforando el cuerpo del orco de piel verde a través de su cavidad nasal y canales auditivos. Los músculos expuestos del orco se contrajeron rápidamente, formándose una película de hielo transparente sobre su piel, su pelaje, antes brillante, se congeló, rígido como si fuera a romperse al más mínimo roce. Un orco negro berserker cargaba hacia las filas enanas blandiendo un mayal cuando, de repente, las cadenas de hierro se congelaron. El mayal se quebró con un crujido al ser lanzado, y la pesada bola de hierro se estrelló contra su rodilla, destrozándole la rótula. Gritó y se desplomó de rodillas, retorciéndose sobre el hielo. Su piel se convirtió rápidamente en una masa sangrienta debido a la superficie helada. Los wyverns en el aire se vieron aún más afectados. Sus alas, antes escamosas, estaban ahora maltratadas y destrozadas por los vientos gélidos, y las membranas entre sus alas se congelaron, convirtiéndose en hielo fino, impidiéndoles aletear. Un wyvern intentó un ataque en picado contra un helicóptero enano, pero a pocos metros, perdió el equilibrio al no poder desplegar sus alas, girando y estrellándose contra la ladera de la montaña con una explosión ensordecedora. Fragmentos de hielo mezclados con sangre de dragón y trozos de carne salpicaron toda la ladera. Las garras de otro dragón acababan de agarrar la cola de un helicóptero cuando el gélido frío del anillo de hielo las congeló, impidiéndoles soltarse. Como resultado, se estrelló contra el suelo junto con el helicóptero, congelando a los 2 hombres y a la bestia en esculturas de hielo, destrozándolos al impactar. Los chamanes de piel verde no tuvieron mejor suerte. Estaban cantando conjuros para invocar una lluvia de meteoritos cuando un aura gélida les inundó la garganta, interrumpiendo sus hechizos. La reacción de la magia les llenó la boca y el esófago de hielo al instante, y muchos chamanes tosieron sangre helada, desplomándose en el suelo convulsionando. En cuanto a los colosos y gigantes, a los que Yishi había atacado deliberadamente, sus enormes cuerpos se volvieron inusualmente torpes en el frío extremo. Los poros de su piel se congelaron rápidamente y su aliento se condensó en carámbanos en sus fosas nasales. Un gigante que blandía un garrote de piedra apenas había dado un paso cuando el hielo bajo sus pies se quebró bajo su peso. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, el garrote se le escapó de las manos e impactó a su compañero en la cabeza. Los 2 gigantes rodaron juntos, estrellándose contra el hielo, con la cabeza sangrando profusamente.
Una gruesa capa de hielo se había formado sobre la cabeza de piedra del hombro del golem gigante, atenuando el brillo de sus explosiones de energía verde con la baja temperatura y haciendo que su agudo silbido pareciera congelado. Mientras tanto, la alianza enana también se detuvo, mirando conmocionada el vasto, blanco y gélido mundo frente a ellos. No muy lejos, los guerreros de piel verde, que habían estado cargando frenéticamente, parecían haberse congelado en el lugar. Sus densas figuras estaban inmovilizadas en el hielo, algunas aún en postura de ataque, otras aún cayendo por los aires. Todo el campo de batalla parecía una extraña sala de exposiciones de esculturas de hielo. Un viento cortante azotaba el aire, arrastrando fragmentos de hielo que resonaban contra las armaduras de los guerreros enanos. Su aliento se desvaneció rápidamente ante sus ojos. Incluso con su armadura de luz colectiva aún protegiéndolos, las manos que aferraban sus armas solo podían sentir el frío penetrante del metal. Beller apretó con más fuerza su martillo de guerra, mirando en dirección a Yishi. El joven hechicero estaba envuelto en una luz mágica azul fantasmal, y el cristal elemental de agua en la punta de su cetro aún irradiaba un aura gélida. Nunca imaginó que la magia pudiera desplegar un poder tan aterrador, convirtiendo todo el paso de montaña en un infierno helado. General Yishi. Su Majestad Thorgrim lo convoca a una reunión. El mensajero enano avanzó con paso rápido. Había recibido la citación poco después de que Yishi lanzara su hechizo. Yishi envainó su cetro, que emitió una luz azul fantasmal, y las fluctuaciones mágicas a su alrededor se calmaron lentamente. Miró al mensajero, asintió y se giró para dar algunas instrucciones al caballero comandante John, que estaba a su lado, poniéndolo temporalmente a cargo del frente. Luego, siguió al mensajero hacia el alto puesto de mando donde residía el gran rey enano Thorgrim. En el camino, muchos guerreros enanos se detuvieron, lanzándole miradas emocionadas e imponentes. El devastador anillo de hielo invernal que acababan de presenciar había trastocado por completo su comprensión de la magia. Aunque aún quedaban unos pocos archimagos en el mundo capaces de tales hazañas, en la esperanza de vida promedio de varios cientos de años de los enanos, muy pocos habían presenciado u oído hablar de algo así. Podría decirse que, a ojos de la mayoría de los enanos, Yishi había superado al supuestamente poderoso y presumido alto mago de la Torre Blanca de Osh, Tigris, y se había convertido en el mago más fuerte del mundo, aunque no del todo. En lo alto, Thorgrim, de pie sobre una enorme roca, contemplaba atentamente el campo de batalla nevado. Al ver acercarse a Yishi, se giró, con una extraña sonrisa dibujándose en su rostro. Una sonrisa de aprobación y un atisbo de alivio. Thorgrim bajó de su trono, con su pesada armadura crujiendo. Mi mayor alivio ahora mismo es haberte invitado a unirte a nuestras fuerzas aliadas antes de atacar la montaña de los 8 picos. Si no hubiera sido por tu magia, que cambió el curso de la batalla, podríamos haber sido víctimas del despreciable plan de Skarsnik. Extendió la mano enguantada y palmeó con fuerza el hombro de Yishi. Y ahora, aunque la guerra aún no ha terminado, puedo prever el resultado final de esta batalla. La derrota de los pieles verdes es inevitable, y la penumbra sobre la montaña de los 8 picos finalmente se disipará con los estandartes de las fuerzas aliadas. Mereces un inmenso reconocimiento por esta victoria. Extendió su mano áspera y grande y apretó con fuerza el brazo de Yishi. Su Majestad, ya que usted lo dice, no lo negaré. Yishi también extendió la suya y estrechó la mano de Solgren. Los dos líderes de diferentes razas alcanzaron un mayor entendimiento gracias a ese simple toque. Una sonrisa de confianza se dibujó en sus labios. Pero ahora no es momento de celebrar. Aunque Skarsnik ha sufrido un revés, los pieles verdes siguen siendo numerosos y su resistencia supera con creces las expectativas. Debemos aprovechar su desorganización y aplastarlos por completo de un solo golpe, sin darles oportunidad de reagruparse. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia el lejano campo de batalla envuelto en humo. Además, parece que los Skavens han formado una alianza con los pieles verdes en el campo de batalla. Otra fuerza acecha bajo 8 picos. Si no aprovechamos esta oportunidad para descubrirla y destruirla, probablemente nos causará serios problemas en nuestras operaciones posteriores. Esta guerra aún no ha terminado. Pero hemos tenido un gran comienzo. Thorgrim palmeó la armadura de Yishi. El paso más difícil había sido completamente anulado por la magia de Yishi. Ahora, en la ventisca, aunque no podían ver al otro lado, aún podían juzgar los movimientos de los pieles verdes por el sonido. Entre el aullido de la nieve, el crujido del hielo al romperse, los dolorosos rugidos de las bestias pieles verdes y sus caóticos gritos resonaban.
Los sonidos provenían de adelante, caóticos y desorganizados, claramente causados por el pánico absoluto y la huida en la gélida naturaleza. Una vez que la ventisca amainó, las fuerzas aliadas podrían lanzar un asalto final sobre el suelo helado, expulsando por completo a los pieles verdes restantes de 8 picos. Entonces, ni los Skazniks, escondidos en las profundidades de las cuevas, ni las fuerzas Skaven al acecho escaparían de los cascos de hierro de las fuerzas aliadas. Bien hecho. Esta magia convirtió a esta escoria en carne congelada. Agrim lideró a su equipo de asalto de carniceros enanos, avanzando rápidamente por el hielo, mientras sus martillos de guerra golpeaban a los pieles verdes congelados con un crujido crujiente. A medida que la ventisca amainaba, el vasto mundo blanco reapareció. Todo el paso de la montaña Brisa y la montaña del ocaso se había convertido en un mundo de cristales de hielo. Casi 10.000 pieles verdes y un gran número de gigantes estaban congelados allí. Los orcos y goblins, que habían rugido amenazadoramente, ahora estaban congelados en sus posturas de carga o lanzamiento, con sus cuerpos envueltos en una gruesa capa de hielo, como esculturas de hielo realistas. La Alianza Enana había enviado equipos de exploración tras la tormenta de hielo. Cuidado. Ten cuidado de no tocar esas capas de hielo. No quiero tener que arrancarte esos bloques de hielo más tarde. Un soldado de asalto enano cercano retrajo rápidamente el pie, golpeando el hielo bajo sus pies con la punta de su hacha de batalla. Aún se veía la nieve derretida fluyendo lentamente bajo la superficie, brillando con una luz azul fantasmal. Incluso ahora, persistía el resplandor persistente de los anillos de hielo del invierno, y las púas de hielo continuaban extendiéndose lentamente por el suelo. Espera. El hombro de esa gigantesca escultura de hielo de la izquierda se ha agrietado. Gritó de repente el explorador enano al final de la columna, y todos se detuvieron, mirando la gigantesca escultura de hielo de 4 metros de altura a lo lejos. Su hombro izquierdo se había congelado en varios pedazos, revelando los músculos morados y congelados que había debajo, que aún se contraían ligeramente. Incluso al borde de la muerte, seguía forcejeando en un sentido estricto. Quítate del camino. Agrim sopesó la enorme hacha Aragorn en su mano, dio un paso al frente y la levantó en alto. Las antiguas runas grabadas en ella estallaron con una luz roja como la sangre al entrar en contacto con el aire frío. El hacha se estrelló contra la gigantesca escultura de hielo, que se hizo añicos como cristal, y el gigante en su interior se desplomó por completo, dejando de contraerse sus músculos. Los guerreros enanos que lo rodeaban respiraron aliviados. Incluso cuando estas criaturas gigantes se congelaron en duras esculturas de hielo, las últimas señales de vida en su interior no se extinguieron por completo. Algunos ojos de las esculturas de hielo aún se movían tras el hielo, sus gargantas emitían gruñidos apagados y sus extremidades temblaban ligeramente ocasionalmente debido a espasmos musculares. Cuando los guerreros enanos usaban sus hachas de batalla para atravesar la capa de hielo, algunos troles incluso estallaban repentinamente en una lucha final, agarrando al enemigo más cercano con sus garras congeladas y moradas. Aunque tal resistencia resultó inútil ante el frío extremo y las heridas, también llenó de sorpresas la limpieza del campo de batalla. Especialmente los gigantes colosales y los espectros. Aunque sus movimientos se veían frenados por las gélidas temperaturas, su fuerza bruta seguía siendo asombrosa, y un momento de descuido podía provocar que se liberaran y destrozaran las estatuas. Agrim tuvo que dirigir personalmente a sus carniceros de élite para inspeccionar cada gigantesca escultura de hielo, una por una, asegurándose de que estas amenazas potenciales fueran completamente eliminadas. El sonido del hielo al romperse y los aullidos agonizantes de los pieles verdes se mezclaban en el valle cubierto de hielo, añadiendo aún más brillo a esta victoria forjada mágicamente mediante el sacrificio de criaturas de alto rango. Sin embargo, la atmósfera fría y desolada no duró mucho. Pasos y cuernos sonaron en la cima. Bajo el mando del gran rey, todo el ejército enano, imbuido del aura de acero y fuego, avanzó con ímpetu. En realidad, el grueso de la tribu Evilmon no había sufrido muchas bajas. Un gran número de tropas de élite seguían capaces de luchar. Sin embargo, la magia de Yishi fue demasiado abrumadora, congelando al instante el impulso de decenas de miles de pieles verdes y destruyendo por completo su moral. El estandarte de batalla del gran rey ondeaba en el viento gélido, y los rugidos de los enanos resonaban por el valle como un trueno.
Tras un breve respiro, la alianza enana, como un torrente que se libera de sus ataduras, avanzó rápidamente por el paso helado de la montaña con el colapso completo de las líneas defensivas de la tribu Evilmoon. Skarsnik dirigió a su ejército en otra retirada, agazapado en el castillo de los 8 picos de Karak. Los 4 picos en el borde noroeste, Montaña Brisa, Montaña Dorada, Montaña del Ocaso y Montaña Roca Roja, así como los otros 4 picos en la salida sureste, habían sido abandonados apresuradamente por la fuerza principal de los Pieles Verdes, dejando atrás solo la devastación de la tribu Pieles Verdes y los vastos campos de esporas, ahora también en manos de las fuerzas aliadas. Pero esto no significó el final de la guerra. El castillo de los 8 picos de Karak fue construido contra la montaña, sus muros construidos de enormes rocas negras, erosionadas por siglos de guerra, sus superficies acribilladas con agujeros de bala y marcas de hacha, exudando una aura antigua y robusta. Skarsnik solo necesitaba permanecer dentro, confiando únicamente en las fortificaciones del castillo para librar una prolongada guerra de desgaste contra las fuerzas aliadas. Sin embargo, las fuerzas aliadas no lanzaron una ofensiva inmediata. Conecten todos estos campos de esporas con encendedores, no se pierdan ni uno, o esos malditos vegetales brotarán de esta tierra. Malakai lideró un gran contingente de artilleros del dragón de hierro y guerreros martillo de hierro, junto con una gran cantidad de pólvora ignífuga, avanzando por el valle entre la montaña dorada oculta y la montaña del atardecer. Cargaron contra los campos de esporas, pisoteando los restos de los Pieles Verdes, esparciendo heno empapado en aceite y pólvora por todas partes, dejando visibles marcas de color blanco amarillento sobre la alfombra marrón de hongos. Los artilleros del dragón de hierro, portando pesados lanzallamas al hombro, cuyas boquillas metálicas brillaban fríamente a la luz del sol, evitaron cuidadosamente los hongos que aún se retorcían ligeramente, colocando los encendedores a lo largo de la ruta predeterminada, asegurándose de que cada centímetro del campo de esporas estuviera conectado con materiales inflamables. Asqueroso, dijo Phoenix, siguiendo a Gotro, mientras usaba su vaina para apartar un hongo rosa que despedía un olor nauseabundo a sus pies. El hongo expulsó de inmediato una nube de esporas verde grisáceas, sobresaltando al enano mosquetero que se retiraba a toda prisa. Estos bichos parecen mocos verdes. Basta de charla, espetó Gotro, haciendo girar su hacha de batalla en la mano antes de partir en dos a un niño orco recién salido de la zona de esporas. Es imposible matarlos por completo. ¡Guau! Otro orco apenas había recorrido medio metro cuando la espada larga de Phoenix le atravesó la garganta. Sangre verde salpicó la alfombra de hongos. Pateó el cadáver del orco de vuelta a la zona de esporas. El líquido goteó de la hoja y formó un pequeño charco verde oscuro en el suelo. Estos sacos de esporas de color verde grisáceo, como colgados de enredaderas retorcidas, brillaban verdes a la luz del sol. Algunos estaban a punto de reventar, de los cuales salían jóvenes goblins u orcos. Malakai, ¿cuánto falta para que termines? Clic. Gotrike volvió a pisotear a la criatura recién nacida con su bota de hierro. La mezcla de sangre y savia verde salpicó el saco destrozado y sus grebas, desprendiendo un olor similar al de las algas. Casi listo, no me apresures, yo también quiero volver. El plan está casi completo, ¿nos hemos olvidado de algún pico occidental? Preguntó Malakai al ingeniero enano a su lado. Informando, señor, todos los campos de esporas de ambos picos han sido conectados, ni siquiera los sacos de microesporas ocultos bajo las micorrizas se han olvidado. El líder del escuadrón señaló un pozo no muy lejos, donde la alfombra de hongos estaba ligeramente levantada, como si algo se retorciera debajo. Bien hecho, ya le he dedicado suficiente tiempo. Malakai miró al cielo. El sol ya estaba alto, la luz del sol brillaba a través del denso humo sobre su moicano. Estos 2 últimos días lo habían tenido extremadamente ocupado. ¿Qué pasa con los otros picos? No puedo esperar más. Todavía tengo un montón de ideas que no he tenido tiempo de probar después de la última guerra. Al oír esto, los demás enanos se apartaron instintivamente ante enano carnicero. Pero no tuvieron que esperar mucho. Maestro Malak. El jinete de grifos en el cielo descendió con la noticia de que los otros picos estaban listos. Los demás picos están listos, solo esperan a que determines el momento de la ignición. Ja. Es la hora. Gotrek, viejo enano que solo sabe cortar gente, ¿estás listo para ver el verdadero poder de mi nueva llama? Chicos, dejen que estos inmundos campos de esporas prueben el bautismo de nuestro fuego enano, quémenlos hasta las cenizas. Hagamos una barbacoa. Malak gritó, su voz resonando por el valle. Se apretó el gatillo del primer lanzallamas.
Zas. Llamas anaranjadas brotaron de la boquilla, envolviendo al instante Leno empapado en aceite a sus pies. Las llamas se extendieron rápidamente por la línea de pólvora, como una serpiente de fuego furiosa, acercándose al lejano campo de esporas. Inmediatamente después, el segundo y el tercer lanzallamas dispararon uno tras otro, fundiéndose en una pared de fuego que avanzó hacia el campo de esporas y luego por todo el valle, como incontables dragones de fuego que revolvieran la tierra. La pólvora seca y la grasa explotaron con crujidos al encenderse, y las llamas lamieron con avidez los quistes de esporas de color verde grisáceo. Las enredaderas retorcidas se curvaron y carbonizaron rápidamente bajo el intenso calor, y el líquido viscoso que rezumaba hirvió y se vaporizó al instante. Sonrió, luego levantó bruscamente su rifle de varios cañones y disparó una bengala de señales al cielo. La bengala, dejando una brillante cola de color rojo anaranjado, surcó el cielo, explotando en un deslumbrante despliegue de chispas en las alturas. Casi simultáneamente, en todas las montañas y valles bajo control aliado montaña brisa, montaña dorada oculta, montaña atardecer, montaña roca roja se encendieron los materiales de ignición preinstalados. ¡Corran! Gritaron, e inmediatamente echaron a correr tras encender las llamas. Los dragones de hierro se colgaron los lanzallamas al hombro, con las boquillas metálicas resonando contra sus blindajes, y cargaron contra las trincheras excavadas, corriendo cuesta abajo con el resto de las tropas. Los guerreros del martillo de hierro, empuñando sus martillos con púas, cerraban la marcha, con sus gruesos y musculosos brazos tensos como bloques de hierro, mirando hacia atrás de vez en cuando. Las serpientes ardientes ya se habían enroscado alrededor de las tapas de los campos de esporas, las membranas de color gris azulado chisporroteaban y emitían un humo azul acre, los tallos doblados y retorcidos por las llamas, como palillos aplanados. Al aterrizar en la trinchera, Malakai aún aferraba su rifle de varios cañones con la mano izquierda, cuyo cañón aún estaba manchado con la pólvora de la bengala que acababa de disparar. Se llevó la mano derecha a la cadera y rió a carcajadas. «Corran, muchachos. Miren esos hongos podridos. Nuestras llamas son mucho más poderosas que sus esporas». Su voz retumbó como un trueno, ahogando el rugido de las llamas. Incluso los jóvenes soldados del frente rieron, con los escudos golpeándose contra sus piernas, pero corrían aún más rápido. El mar de fuego tras ellos ardía cada vez con más intensidad. Las tapas de los campos de esporas se agrietaron, los esporangios de color blanco lechoso explotaron con un crack al contacto con las llamas, y el polvo de esporas se convirtió instantáneamente en pequeñas chispas, como un puñado de polvo brillante. «Rápido. Retírense a la segunda línea de defensa», gritó de repente Malakai, acelerando el paso en lugar de vacilar. «Jaja, te lo mereces, te quemaste la barba». Gotrek miró por encima de su cabeza y notó de inmediato las puntas de su barba, rizadas por las chispas. Malakai hizo una mueca de dolor, frotando su pelaje carbonizado con sus manos ásperas hasta desmoronarlo. Extendió la mano hacia atrás para lanzar un puñetazo, pero Gotrek lo esquivó con una risa. «Ah, vamos». Phoenix tosió y empujó a Gotrek, y los tres se llevaron al equipo rápidamente por la trinchera. Los soldados en la trinchera rieron al unísono, y alguien le lanzó una cantimplora. Malakai la atrapó y bebió un trago. El agua le resbaló por la barbilla y el cuello, pero no pudo apagar la emoción en sus ojos. Las llamas seguían extendiéndose en la distancia, y los innumerables gritos del campo de esporas quedaron ahogados por el fuego. Las vides se curvaron y carbonizaron rápidamente por la alta temperatura, y los esporangios intactos se expandieron y estallaron con un crujido. El humo ascendente transportaba un penetrante olor a quemado que, mezclado con el persistente olor a pescado, creaba un hedor nauseabundo. Por donde pasaban las llamas, la tierra, antaño verde y vibrante, se convertía en un páramo carbonizado. Incluso las raíces que se extendían profundamente en el suelo chisporroteaban y ardían. De vez en cuando, algunos cachorros de goblin escapaban de las cenizas, solo para ser aplastados por los enanos que los seguían con sus martillos de guerra antes de que pudieran siquiera emitir un grito. El muro de fuego, como una criatura codiciosa, se expandió siguiendo el camino de las esporas, envolviendo todo el valle en una bruma abrasadora de luz. Los sacos de esporas inmaduros se hincharon y estallaron en las llamas. El polvo verde que liberaban se encendió antes de disiparse, convirtiéndose en chispas que se fundieron en el infierno. Las llamas no solo devoraron las esporas visibles, sino que también quemaron las raíces bajo la superficie. Un vapor blanco se elevaba de la tierra carbonizada, mezclándose con el acre olor de las esporas quemadas, creando una ola de calor sofocante.
Un golpe sordo provenía de la montaña roca roja a lo lejos. El material de ignición de la montaña dorada oculta probablemente había quemado las micorrizas profundas. Humo negro y chispas se elevaron hacia el cielo, tiñendo la mitad del cielo de un naranja oscuro. Pero esto era solo el principio. Al encenderse las llamas, la humedad de los vastos campos de esporas se secó. La alfombra de hongos secos comenzó a crepitar, como innumerables petardos diminutos ardiendo. El humo negro ascendente se hizo cada vez más denso, mezclado con el peculiar olor a esporas quemadas, formando una enorme columna de humo que se elevaba directamente hacia el cielo. La vegetación verde grisácea que una vez cubrió las cimas de las montañas ahora estaba completamente envuelta por las llamas, dejando solo olas de fuego y chispas que caían constantemente. La alta temperatura incluso quemó las rocas distantes, distorsionó y deformó el aire, y la ola de calor se sintió a kilómetros de distancia. Ocasionalmente, las vides que no se quemaban por completo salían despedidas del mar de fuego, formando arcos en el aire con llamas furiosas antes de estrellarse, provocando aún más chispas. Entonces, las llamas se extendieron por la ladera de la montaña, fundiéndose las llamas de los dos picos y la montaña del atardecer en una sola, como un dragón ardiente, envolviendo por completo el área que una vez ocupó la tribu Luna Malvada. Un olor denso y acre llenó el aire, mezclado con los gritos agonizantes de las criaturas de piel verde que se quemaban. Estos sonidos resonaron por el valle, solo para ser rápidamente ahogados por el rugido de las llamas. Luego llegó la montaña creciente, seguida por la montaña roca carmesí y la montaña sombra. Para cuando todos se retiraron a su fortaleza temporal, cada pico de la montaña estaba envuelto en imponentes llamas. El color de las llamas se intensificó gradualmente, pasando de un rojo anaranjado inicial a un dorado fundido. Cada lengua de fuego, como el aliento de un dragón, lamía las paredes de roca con una temperatura capaz de fundir el acero. Los nidos de piel verde incrustados en las grietas de las rocas parecían colmenas en llamas, con innumerables chispas diminutas que brotaban de sus aberturas, para luego ser arrastradas a olas de fuego aún mayores. Los vientos de la montaña aullaban, pero en lugar de extinguir el fuego, parecían insuflarle vida, haciendo que las paredes de fuego ascendieran visiblemente hacia la cima. Las rocas, originalmente de color gris negruzco, comenzaron a brillar con un resplandor rojo oscuro bajo el intenso calor, como si toda la montaña estuviera en llamas. Lo más asombroso era la forma de las olas de fuego. Convergían en paredes de fuego de decenas de metros de altura, que fluían por la ladera como un río de lava. Al encontrarse con acantilados escarpados, explotaban con un rugido ensordecedor, transformándose en un torrente de lluvia ardiente. Cada chispa emanaba un aura de destrucción, encendiendo instantáneamente los campos de esporas al impactar. Las alfombras de hongos, que antes crecían salvajemente, se convirtieron ahora en el combustible perfecto. Las llamas saltaban y rodaban, crepitando y estallando como si celebraran este ritual de purificación. El intenso calor distorsionaba el aire, difuminando el paisaje lejano e incluso tiñendo las nubes de un inquietante rojo anaranjado. De vez en cuando, criaturas verdes más grandes surgían del infierno, con sus cuerpos envueltos en llamas, dejando un rastro de huellas ardientes en la nieve, para luego desplomarse tras unos pocos pasos, curvarse y carbonizarse rápidamente en las llamas, convirtiéndose finalmente en cenizas. Finalmente, ni siquiera el lejano pico de la Dama Pálida se salvó. La nieve de las cimas comenzó a derretirse bajo el intenso calor, formando corrientes de agua de deshielo hirviente que fluían por las laderas, para evaporarse al contacto con las paredes de fuego, elevándose en columnas de humo blanco. En el punto álgido del incendio, las paredes de fuego de los 8 picos se fusionaron, formando un enorme anillo de fuego con un diámetro que superaba las decenas de millas, envolviendo por completo los 8 picos Karak. Una densa humareda se elevaba hacia arriba, formando enormes nubes oscuras en el cielo, bloqueando incluso la luz del sol. Todo el valle quedó sumido en un breve período de oscuridad, con solo las llamas parpadeantes iluminando los rostros emocionados de los enanos. Los pecados que estos pieles verdes habían cometido en esta tierra estaban siendo castigados por las llamas. El fuego ardió durante 3 días y 3 noches, y solo se apagó gradualmente después de quemar todos los materiales inflamables. Cuando la última llama se extinguió en la cima del pico Dama Pálida, todo el territorio de la tribu Luna Malvada había quedado reducido a tierra quemada. El valle, una vez familiar, ahora no era más que rocas negras y cenizas, y el aire estaba impregnado del acre olor a quemado.
Durante los últimos 3 días, Skarsnik había estado escondido en la torre de vigilancia del castillo, con la mirada fija en el mar de fuego que teñía de un cielo carmesí las lejanas cumbres montañosas, mirando a través de las ventanas de piedra agrietadas. Tenía los labios apretados, crispados por la rabia. Durante 3 días, los enanos habían bloqueado todas las salidas con fuego, y la destrucción de los campos de esporas había privado a la tribu de su base para reponer fuerzas. Sus ásperos dedos se clavaron en las grietas de la ventana de piedra, ajenos a la sangre que se filtraba por debajo de sus uñas. Había repasado el curso completo de la guerra varias veces. Desde el momento en que oyó a los enanos lanzar su ofensiva, supo que esta batalla no sería nada fácil. Por lo tanto, intentó rodear al enemigo y atraerlo, pero inesperadamente, las tácticas que hasta entonces le habían resultado invencibles contra Baylor y Martillo de Hierro fracasaron repetidamente contra las fuerzas aliadas. Los humanos parecieron descubrir sus tácticas de un vistazo, permaneciendo impasibles y, en cambio, avanzando gradualmente, lo que lo obligó a retirarse. Las garras de Skarsnik se clavaron profundamente en los muros de piedra, y durante la retirada, sus débiles líneas defensivas fueron fácilmente detectadas, cortando con precisión el paso a sus fuerzas en retirada y convirtiendo su retirada planeada en una derrota pasiva. Lo que lo enfureció aún más fue haber pensado que las defensas naturales de la montaña de los 8 picos y sus fortificaciones centenarias serían suficientes para hacer que las fuerzas aliadas se retiraran desesperadas. Para mayor seguridad, incluso llegó a un acuerdo con los hombres rata, contratando a sus equipos de morteros venenosos. Como era de esperar, los fosos bajos que avanzaban y los humanos cayeron en la trampa como de costumbre, desplomándose bajo la corrosiva niebla verde. Una vez que los vientos venenosos amainaron, pudo liderar a su equipo de asalto de goblins nocturnos, emboscado en ambos acantilados, para lanzar una carga y aniquilar a las fuerzas aliadas restantes atrapadas en el valle. Pero justo cuando creía que la victoria estaba asegurada, un terrible hechizo destrozó todos sus planes. «¡Maldito mago humano!», exclamó Skarsnik con una furia histérica. Comprendió que sus repetidos fracasos no se debían a una pérdida de juicio, sino a que sus oponentes no solo eran los enanos testarudos y fáciles de engañar, sino también a un comandante humano mucho más astuto que los enanos o incluso la mayor parte del imperio. Ese tipo llamado Yishi siempre se las arreglaba para adivinar sus planes en los momentos más cruciales, incluso prediciendo su siguiente movimiento. Skarsnik golpeó el muro de piedra con el puño, haciendo volar escombros. Observó la tierra quemada que se enfriaba gradualmente a lo lejos, con un destello de resentimiento en los ojos. Lo supo demasiado tarde. Sabía que la guerra había terminado. Gorgoteo, gorgoteo, salió de su ensoñación. Su mascota, el garrapata Guabala, caminaba ansiosamente en un rincón, arañando el suelo con sus cortas patas delanteras con un áspero sonido. Esta criatura, normalmente feroz, gemía suavemente, como si intentara despertar a Skarsnik. «Lo sé, Guabala». Acarició la piel arrugada y enrojecida de Guabala. El temblor de los músculos debajo transmitía una preocupación inusual a través de su palma. Pero aún no había terminado. Respiró hondo, se alisó la túnica negra y volvió a coger su cetro negro. El olor acre de las rocas quemadas, mezclado con el olor sulfuroso de las rocas quemadas, le picó en la nariz. «Sube a ese hombre rata». Los ojos carmesí de Skarsnik recorrieron la oscura sala del castillo. 2 orcos negros con armadura de hierro sacaron de inmediato a una pequeña figura de entre las sombras. El hombre rata vestía una túnica gris manchada, su larga y delgada cola se movía nerviosamente tras él y silbaba por sus puntiagudas fosas nasales. Tenía las manos atadas a la espalda con gruesas cadenas de hierro que se arrastraban por el suelo con un ruido sordo, y tropezaba con cada paso, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Las torpes manos de los 2 secuaces de piel verde sujetaron los delgados brazos del hombre rata como pinzas de hierro, como si fueran a romperse con la más mínima fuerza, antes de estrellar el polvoriento desastre a los pies de Skarsnik. El hombre rata se acurrucó, con la cola bien metida entre las piernas, las orejas embarradas colgando a ambos lados de la cabeza, las fosas nasales crispadas y un aullido doloroso, como el de un gato al que le han pisado la cola, escapó de su garganta. Sus pequeños ojos verdes miraban a su alrededor. «Levanta la cabeza, rata». «¿Qué mensaje te envió Quake?». Skarsnik golpeó el cetro contra la rata, sobresaltándola, que retrocedió pero levantó la cabeza lentamente. Guabala estaba agachado junto a ella, con su lengua roja lamiendo sus afilados colmillos, la saliva goteando al suelo con un chisporroteo, listo para lamerla en cualquier momento. «Sí, sí, Lord Skarsnik».
El hombre rata apretó todo su cuerpo contra el frío suelo de piedra, clavándose las garras en los puños de su túnica gris. Lord Skasnik. Soy un mensajero enviado por Lord Quake. Lord Quake dijo que eres el piel verde más poderoso del inframundo, alzó la voz de repente, deliberadamente halagador. Basta de tonterías. Skasnik interrumpió el incesante parloteo de la rata. Sí, él envió un mensaje a través de un sirviente, justo al norte del túnel de huesos. Espera verlos allí alrededor del mediodía dentro de 2 días. Lord Kirk dijo que mientras los pieles verdes y los Skavens unan sus fuerzas, las fuerzas combinadas de enanos y humanos no son nada. Mientras el Skaven pronunciaba estas últimas palabras, sus pequeños ojos verdes se dirigieron rápidamente al Guebala que se acercaba, y la punta de su cola se movió incontrolablemente. Skasnik guardó silencio. La red de inteligencia de los Skavens abarcaba todo el mundo. No creía que no hubieran notado el comportamiento inusual de Yishi, pero habían decidido deliberadamente no advertirle. Había sufrido una pérdida tan grande, y ahora no tenía más remedio que cooperar a regañadientes con esas despreciables ratas. Como si percibiera su mal humor, Guebala emitió un gruñido bajo, lamiéndose los colmillos con la lengua roja y se acercó aún más. El hombre rata, aterrorizado, pegó la cara al suelo, rozando la túnica negra de Skasnik con la nariz. Mi señor. Mi señor. Es verdad. No te mentí. Cosa rata. Dile a Quake que una reunión está bien, yo decidiré la hora y el lugar. Miró al tembloroso mensajero rata a sus pies, con sus pupilas carmesí agitándose con desprecio manifiesto, la punta de obsidiana de su cetro presionada contra la frente sudorosa del hombre rata. Pasado mañana al amanecer, en el túnel de la mina abandonada, al sur del puente de hierro oxidado. Dile a Quake que traiga solo un guardia. Si huelo la más mínima emboscada. Hizo una pausa, y Guebala lo comprendió al instante, abriendo sus fauces rojas como la sangre y soplando aire caliente sobre el rostro del hombre rata, mi ejército marchará al subsuelo. El hombre rata temblaba como una hoja al viento, forcejeando para responder. Sí. Sí. Señor Skasnik. No mentiría. No mentiría. Su larga y delgada cola dejó un rastro húmedo en el suelo mientras el orco negro lo arrastraba. Skasnik observó cómo la figura gris desaparecía al final del pasillo, con el cetro girando lentamente en la palma. Había ajustado deliberadamente el lugar y la hora de la reunión. Al fin y al cabo, cuanto más débil se era, menos débil se podía parecer. Sabía que los hombres rata nunca eran de fiar. Estas ratas claramente querían que primero debilitara tanto a la Alianza Enana como a las fuerzas de la superficie. Habían codiciado la superficie durante mucho tiempo, pero la situación actual no le permitía ser tan exigente con sus aliados. Skasnik se burló. Caminó lentamente hacia la ventana, observando la tierra quemada que aún emitía volutas de humo a lo lejos, con un brillo calculador en sus ojos carmesí. Pero hasta el final, ¿quién podría saber el desenlace final? La hora acordada para la bomba de piedra dimensional llegó rápidamente. La Alianza Enana ya había sitiado la ciudad. En el exterior, una oscura masa de enanos y humanos se encontraba en formación. Los guerreros enanos blandían hachas de batalla y martillos de guerra, y sus armaduras reflejaban un frío resplandor a la luz del sol. Las aeronaves de trueno en el cielo eran como fortalezas flotantes, y ellas, junto con los jinetes de grifos, estaban listas para cargar. El sonido de pasos sincronizados y el estruendo del metal contra el suelo hicieron temblar la tierra entera. Desde la atalaya del castillo, la mirada de Skasnik recorrió la ciudad. Tras las almenas de las murallas, los arqueros goblins preparaban nerviosamente sus flechas, mientras los centuriones orcos negros caminaban de un lado a otro, con sus gruñidos bajos que subían y bajaban ocasionalmente, intentando reprimir la inquietud de los soldados. Aplastador de sangre, vigila este lugar por mí. Voy a negociar con los hombres rata. Skasnik golpeó con fuerza su cetro negro contra la plataforma de piedra. La cabeza metálica golpeó la roca con un eco sordo. Recuerden visitar la red de novelas de Taiwán, 55555. 555 para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Su mirada escarlata recorrió al enorme orco negro, con aspecto de montaña, que tenía ante él. Su rostro rudo estaba lleno de carne feroz, y colmillos sobresalían de las comisuras de sus labios. Adelante, jefe. Si esos enanos se atreven a escalar las murallas, les arrancaré la cabeza uno a uno y los patearé como si fueran pelotas de fútbol. Skasnik simplemente asintió, completamente indiferente. No podían luchar hasta que los enanos hubieran construido sus fortificaciones en el frente.
De lo contrario, la tribu Luna Malvada les demostraría a los enanos que, incluso con solo 50.000 guerreros restantes, podrían convertir este castillo en un cementerio enano. Skasnik se giró, sus túnicas negras dibujando un arco tras él. Él, junto con sus guardias orcos negros y el profeta chamánico, salió silenciosamente por el pasadizo secreto del castillo. El pasadizo era húmedo y oscuro, impregnado de olor a óxido y moho. Solo las antorchas parpadeantes en las paredes proyectaban sombras largas y delgadas. Cabalgó sobre Guavala a través del pasadizo secreto. La pesada armadura de hierro de los orcos raspaba contra las paredes de roca en el estrecho pasadizo, produciendo un sonido áspero. Sus mayales y machetes tintineaban a cada paso, el sonido metálico del metal particularmente claro en el silencioso pasadizo. El profeta chamánico mocojo sangriento, envuelto en una capa adornada con huesos de animales, sostenía un bastón con incrustaciones de cristales brillantes. A cada paso, tarareaba suavemente, tratando de contactar con Gogo y Maodo para obtener la última revelación. Skasnik se irguió sobre su ancho lomo, con su túnica negra meciéndose ligeramente con los movimientos de la montura. La tenue luz al final del pasadizo se hizo más intensa, y se oyó débilmente el silbido del viento a través de los pozos de la mina abandonada y un sutil crujido, como el de insectos arrastrándose. Guavala se inquietó de repente, emitiendo un gruñido amenazador. Sus gruesas patas traseras arañaban el suelo con inquietud, sus afiladas garras raspaban las rocas. Skasnik le dio una palmadita en el cuello, indicándole que se callara, mientras sus ojos escarlata escudriñaban con cautela el pasadizo. Rata, no te escondas en el rincón, sal en cuanto llegues. Un leve crujido provenía de las sombras al final del pasadizo, como si innumerables garras arañaran las rocas. Skasnik, llegas tarde. Una voz aguda, característica de los hombres rata, surgió de las sombras, y Quake emergió de las profundidades de la mina. Aunque su voz era aguda, Quake era inusualmente alto. Incluso agachado, su estatura no era menor que la de una persona promedio. Vestía una armadura roja con incrustaciones de fragmentos de piedra dimensional, y la alabarda que sostenía, reluciendo con una misteriosa luz verde, relucía con un brillo escalofriante a la luz de la antorcha. Tras él, 2 escuadrones de soldados Stormrat con armadura pesada. Sus armaduras estaban cubiertas de púas afiladas, y sus pequeños ojos, que asomaban por debajo de sus cascos, brillaban con cautela y crueldad. Las alabardas que sostenían exudaban una escalofriante intención asesina. Por supuesto, el rasgo más llamativo era el estandarte de batalla del clan de la polilla que llevaba a la espalda, cuyos bordes estaban adornados con cráneos humanos y de bestias, cuya especie seguía siendo un misterio. La larga y delgada cola de Quake se balanceaba rítmicamente tras él, como si midiera la distancia entre él y Skasnik. Sus ojos pequeños y brillantes brillaban con escrutinio, como si evaluara el valor del líder piel verde que tenía ante sí. Skasnik saltó de Guavala, aplastando con su bota un trozo de madera podrida. Siempre he considerado el tiempo mío, rata. Si no puedes esperar, puedes volver a tu madriguera, se burló Kirk. Skasnik, viejo rival. Las fuerzas aliadas están a tus puertas, tu tribu es como una vela en el viento, solo los hombres rata pueden ayudarte ahora. Dio un paso adelante. Los fragmentos de piedra dimensional de su armadura roja reflejaban una inquietante luz verde. Pero los enanos no te dejarán escapar, ratas, después de derrotarme. ¿Qué quieres de mí? Interrumpió Skasnik. Sí, tienes razón, los enanos también nos perseguirán, pero tengo un arma que puede cambiar el curso de la batalla. Bombas de piedra dimensional, sí, estas bombas. Kirk reveló la respuesta. Las bombas de piedra dimensional fueron creadas por ingenieros hombres rata mezclando cantidades masivas de piedras dimensionales con una mezcla especial en proporciones precisas. Cada piedra dimensional era increíblemente grande y preciosa. Al detonar, esta bomba no solo generaba una onda expansiva devastadora, sino que también liberaba cantidades masivas de radiación de piedra dimensional que distorsionaba la realidad, transformando todo a su alrededor en creaciones deformadas. Quake habló con un brillo fanático en la mirada. Mientras lancen un contraataque furioso mientras la coalición enana ataca, sumiendo a su fuerza principal en el caos, podemos aprovechar la oportunidad para colocar bombas de piedra dimensional en la montaña brisa y la montaña atardecer. Detonarlas hará estallar las montañas, inundará los valles y les cortará el suministro. La retirada de los enanos quedará completamente bloqueada, y las fuerzas de la coalición en el frente quedarán atrapadas, luchando desesperadamente y esperando morir bajo nuestro ataque conjunto.
Skasnik será el mayor beneficiario de esta victoria. Por supuesto, nuestra ayuda no será gratuita. Una vez hecho esto, tendrán que entregarnos todo el botín. Esta es nuestra merecida recompensa. De acuerdo, asintió Skarsnik de inmediato, sin regatear. Esto sorprendió a Quake, quien había preparado más argumentos para lidiar con los intentos de negociación de Skarsnik, ya que los Pieles Verdes siempre valoraban su botín por encima de todo. Skarsnik simplemente lo miró con sus ojos carmesí. Pero tengo una condición. Primero debes darme una bomba de piedra dimensional, plantada en las profundidades de los 8 picos de Karak. La necesito como seguro. No querrás vernos atrayendo al enemigo a una trampa solo para ser derrotados por completo, ¿verdad? Quake parecía disgustado. La bomba de piedra dimensional era el arma definitiva desarrollada por los alquimistas del clan Scurry durante muchos años. El clan Polilla solo había logrado obtener algunos productos terminados del clan Scurry pagando tributo a innumerables esclavos hombres rata. Las piedras dimensionales consumidas fueron suficientes para que un señor de la guerra hombres rata lanzara 3 expediciones subterráneas. Ahora Skarsnik pedía una sin reservas, lo que lo convertía prácticamente en la niña de los ojos del clan Polilla. Pero al ver los ojos carmesí de Skarsnik y al inquieto garrapato a sus pies, Quake supo que este líder piel verde no era ninguna broma. Siseó levemente, como si sopesara los pros y los contras. La naturaleza de los hombres rata le hacía aborrecer cualquier tipo de pago por adelantado, pero la urgencia del avance de las fuerzas aliadas le hacía dudar en negarse. Una vez que las defensas de Skarsnik colapsaran, los próximos objetivos de los enanos y los humanos serían la guarida subterránea de los hombres rata. Siseo, vale, asintió Quake finalmente, golpeando el suelo con la punta de la cola con impaciencia. Pero esta bomba solo puede usarse para defender 8 picos. Si te atreves a usarla sin permiso, los profetas grises te harán gemir eternamente a ti y a tu tribu en la tormenta dimensional. Skarsnik sonrió con indiferencia. No creo que tu maldición de rata sea tan efectiva. Mientras cumplas lo acordado, esta bomba solo será nuestro último recurso. Sí, encantados de cooperar. Los dos intercambiaron una sonrisa, pero no había sinceridad en ella, solo la rudeza del piel verde y la astucia de los hombres rata chocando en el aire. Sí, el plan de cooperación se había alcanzado. Los pielverdes, según lo acordado, lanzarían un feroz ataque frontal cuando las fuerzas aliadas enanas lanzaran su ofensiva general, enredando al grueso del enemigo y creando una ventana de oportunidad para que los hombres rata colocaran la bomba. SSS. Quake no pudo evitar reír. Skarsnik era un auténtico idiota en apariencia. Dijeron que detonarían las bombas para cortar las líneas de suministro, pero no especificaron cuándo. Quizás las bombas de piedra dimensional no explotarían en el valle hasta que tanto los pielverdes como la alianza enana estuvieran gravemente debilitados y las murallas de la ciudad casi completamente destruidas. Entonces, no solo cortarían las líneas de suministro enanas, sino también la ruta de retirada de la tribu Evilmon restante. En cuanto a la piedra dimensional que le habían dado, sería aún mejor si explotara entonces, enterrando a los pieles verdes y a los enanos bajo las ruinas. Quake entrecerró sus ojos pequeños y brillantes, mientras sus finos dedos acariciaban suavemente la empuñadura de su alabarda, como si ya pudiera ver a Skarsnik y a los enanos perecer juntos. Y el clan de la polilla se convertiría en el amo de 8 picos, pisoteando sus cadáveres. Todo el territorio de 8 picos debería pertenecer al clan de la polilla. Quake se humedeció los labios secos, anticipando la siguiente escena. Por otro lado, después de que Quake y la rata de tormenta desaparecieran de nuevo en las profundidades de la mina, un destello frío brilló en los ojos carmesí de Skarsnik. Jefe, sospecho que esas ratas tienen malas intenciones, refunfuñó de repente el orco negro a su lado. Claro que lo sé. La hora acordada para la bomba de piedra dimensional llegó rápidamente. La alianza enana ya había sitiado la ciudad. En el exterior, una oscura masa de enanos y humanos se encontraba en formación. Los guerreros enanos blandían hachas de batalla y martillos de guerra, y sus armaduras reflejaban un frío resplandor a la luz del sol. Las aeronaves de trueno en el cielo eran como fortalezas flotantes, y ellas, junto con los jinetes de grifos, estaban listas para cargar. El sonido de pasos sincronizados y el estruendo del metal contra el suelo hicieron temblar la tierra entera. Desde la atalaya del castillo, la mirada de Skarsnik recorrió la ciudad. Tras las almenas de las murallas, los arqueros goblins preparaban nerviosamente sus flechas, mientras los centuriones orcos negros caminaban de un lado a otro,
con sus gruñidos bajos que subían y bajaban ocasionalmente, intentando reprimir la inquietud de los soldados. Aplastador de sangre, vigila este lugar por mí. Voy a negociar con los hombres rata. Skarsnik golpeó con fuerza su cetro negro contra la plataforma de piedra. La cabeza metálica golpeó la roca con un eco sordo. Recuerda el nombre de dominio de este sitio. Lee novelas taiwanesas en Taiwan Novel Network, ZP. R. Su mirada escarlata recorrió al enorme orco negro, con aspecto de montaña, que tenía ante él. Su rostro rudo estaba lleno de carne feroz, y colmillos sobresalían de las comisuras de sus labios. Adelante, jefe. Si esos enanos se atreven a escalar las murallas, les arrancaré la cabeza uno a uno y los patearé como si fueran pelotas de fútbol. Skarsnik simplemente asintió, completamente indiferente. No podían luchar hasta que los enanos hubieran construido sus fortificaciones en el frente. De lo contrario, la tribu Luna Malvada les demostraría a los enanos que, incluso con solo 50.000 guerreros restantes, podrían convertir este castillo en un cementerio enano. Skarsnik se giró, sus túnicas negras dibujando un arco tras él. Él, junto con sus guardias orcos negros y el profeta chamánico, salió silenciosamente por el pasadizo secreto del castillo. El pasadizo era húmedo y oscuro, impregnado de olor a óxido y moho. Solo las antorchas parpadeantes en las paredes proyectaban sombras largas y delgadas. Cabalgó sobre Guavala a través del pasadizo secreto. La pesada armadura de hierro de los orcos raspaba contra las paredes de roca en el estrecho pasadizo, produciendo un sonido áspero. Sus mayales y machetes tintineaban a cada paso, el sonido metálico del metal particularmente claro en el silencioso pasadizo. El profeta chamánico mocojo sangriento, envuelto en una capa adornada con huesos de animales, sostenía un bastón con incrustaciones de cristales brillantes. A cada paso, tarareaba suavemente, tratando de contactar con Gogo y Maudo para obtener la última revelación. Skarsnik se irguió sobre su ancho lomo, con su túnica negra meciéndose ligeramente con los movimientos de la montura. La tenue luz al final del pasadizo se hizo más intensa, y se oyó débilmente el silbido del viento a través de los pozos de la mina abandonada y un sutil crujido, como el de insectos arrastrándose. Guavala se inquietó de repente, emitiendo un gruñido amenazador. Sus gruesas patas traseras arañaban el suelo con inquietud, sus afiladas garras raspaban las rocas. Skarsnik le dio una palmadita en el cuello, indicándole que se callara, mientras sus ojos escarlata escudriñaban con cautela el pasadizo. Rata, no te escondas en el rincón, sal en cuanto llegues. Un leve crujido provenía de las sombras al final del pasadizo, como si innumerables garras arañaran las rocas. Skarsnik, llegas tarde. Una voz aguda, característica de los hombres rata, surgió de las sombras, y Quake emergió de las profundidades de la mina. Aunque su voz era aguda, Quake era inusualmente alto. Incluso agachado, su estatura no era menor que la de una persona promedio. Vestía una armadura roja con incrustaciones de fragmentos de piedra dimensional, y la alabarda que sostenía, reluciendo con una misteriosa luz verde, relucía con un brillo escalofriante a la luz de la antorcha. Tras él, 2 escuadrones de soldados Stormrat con armadura pesada. Sus armaduras estaban cubiertas de púas afiladas, y sus pequeños ojos, que asomaban por debajo de sus cascos, brillaban con cautela y crueldad. Las alabardas que sostenían exudaban una escalofriante intención asesina. Por supuesto, el rasgo más llamativo era el estandarte de batalla del clan de la polilla que llevaba a la espalda, cuyos bordes estaban adornados con cráneos humanos y de bestias, cuya especie seguía siendo un misterio. La larga y delgada cola de Quake se balanceaba rítmicamente tras él, como si midiera la distancia entre él y Skarsnik. Sus ojos pequeños y brillantes brillaban con escrutinio, como si evaluara el valor del líder piel verde que tenía ante sí. Skarsnik saltó de Guavala, aplastando con su bota un trozo de madera podrida. Siempre he considerado el tiempo mío, rata. Si no puedes esperar, puedes volver a tu madriguera, se burló Kirk. Skarsnik, viejo rival. Las fuerzas aliadas están a tus puertas, tu tribu es como una vela en el viento, solo los hombres rata pueden ayudarte ahora. Dio un paso adelante. Los fragmentos de piedra dimensional de su armadura roja reflejaban una inquietante luz verde. Pero los enanos no te dejarán escapar, ratas, después de derrotarme. ¿Qué quieres de mí? Interrumpió Skarsnik. Sí, tienes razón, los enanos también nos perseguirán, pero tengo un arma que puede cambiar el curso de la batalla. Bombas de piedra dimensional, sí, estas bombas. Kirk reveló la respuesta.
Las bombas de piedra dimensional fueron creadas por ingenieros hombres rata mezclando cantidades masivas de piedras dimensionales con una mezcla especial en proporciones precisas. Cada piedra dimensional era increíblemente grande y preciosa. Al detonar, esta bomba no solo generaba una onda expansiva devastadora, sino que también liberaba cantidades masivas de radiación de piedra dimensional que distorsionaba la realidad, transformando todo a su alrededor en creaciones deformadas. Quake habló con un brillo fanático en la mirada. Mientras lancen un contraataque furioso mientras la coalición enana ataca, sumiendo a su fuerza principal en el caos, podemos aprovechar la oportunidad para colocar bombas de piedra dimensional en la montaña brisa y la montaña atardecer. Detonarlas hará estallar las montañas, inundará los valles y les cortará el suministro. La retirada de los enanos quedará completamente bloqueada, y las fuerzas de la coalición en el frente quedarán atrapadas, luchando desesperadamente y esperando morir bajo nuestro ataque conjunto. Skasnik será el mayor beneficiario de esta victoria. Por supuesto, nuestra ayuda no será gratuita. Una vez hecho esto, tendrán que entregarnos todo el botín. Esta es nuestra merecida recompensa. De acuerdo, asintió Skarsnik de inmediato, sin regatear. Esto sorprendió a Quake, quien había preparado más argumentos para lidiar con los intentos de negociación de Skarsnik, ya que los pieles verdes siempre valoraban su botín por encima de todo. Skarsnik simplemente lo miró con sus ojos carmesí. Pero tengo una condición. Primero debes darme una bomba de piedra dimensional, plantada en las profundidades de los 8 picos de Karak. La necesito como seguro. No querrás vernos atrayendo al enemigo a una trampa solo para ser derrotados por completo, ¿verdad? Quake parecía disgustado. La bomba de piedra dimensional era el arma definitiva desarrollada por los alquimistas del clan Scurry durante muchos años. El clan Polilla solo había logrado obtener algunos productos terminados del clan Scurry pagando tributo a innumerables esclavos hombres rata. Las piedras dimensionales consumidas fueron suficientes para que un señor de la guerra hombres rata lanzara 3 expediciones subterráneas. Ahora Skarsnik pedía una sin reservas, lo que lo convertía prácticamente en la niña de los ojos del clan Polilla. Pero al ver los ojos carmesí de Skarsnik y al inquieto garrapato a sus pies, Quake supo que este líder piel verde no era ninguna broma. Siseó levemente, como si sopesara los pros y los contras. La naturaleza de los hombres rata le hacía aborrecer cualquier tipo de pago por adelantado, pero la urgencia del avance de las fuerzas aliadas le hacía dudar en negarse. Una vez que las defensas de Skarsnik colapsaran, los próximos objetivos de los enanos y los humanos serían la guarida subterránea de los hombres rata. Siseo, vale, asintió Quake finalmente, golpeando el suelo con la punta de la cola con impaciencia. Pero esta bomba solo puede usarse para defender 8 picos. Si te atreves a usarla sin permiso, los profetas grises te harán gemir eternamente a ti y a tu tribu en la tormenta dimensional. Skarsnik sonrió con indiferencia. No creo que tu maldición de rata sea tan efectiva. Mientras cumplas lo acordado, esta bomba solo será nuestro último recurso. Sí, encantados de cooperar. Los dos intercambiaron una sonrisa, pero no había sinceridad en ella, solo la rudeza del piel verde y la astucia de los hombres rata chocando en el aire. Sí, el plan de cooperación se había alcanzado. Los pielverdes, según lo acordado, lanzarían un feroz ataque frontal cuando las fuerzas aliadas enanas lanzaran su ofensiva general, enredando al grueso del enemigo y creando una ventana de oportunidad para que los hombres rata colocaran la bomba. SSS. Quake no pudo evitar reír. Skarsnik era un auténtico idiota en apariencia. Dijeron que detonarían las bombas para cortar las líneas de suministro, pero no especificaron cuándo. Quizás las bombas de piedra dimensional no explotarían en el valle hasta que tanto los pielverdes como la alianza enana estuvieran gravemente debilitados y las murallas de la ciudad casi completamente destruidas. Entonces, no solo cortarían las líneas de suministro enanas, sino también la ruta de retirada de la tribu Evilmon restante. En cuanto a la piedra dimensional que le habían dado, sería aún mejor si explotara entonces, enterrando a los pieles verdes y a los enanos bajo las ruinas. Quake entrecerró sus ojos pequeños y brillantes, mientras sus finos dedos acariciaban suavemente la empuñadura de su alabarda, como si ya pudiera ver a Skarsnik y a los enanos perecer juntos. Y el clan de la polilla se convertiría en el amo de 8 picos, pisoteando sus cadáveres. Todo el territorio de 8 picos debería pertenecer al clan de la polilla. Quake se humedeció los labios secos, anticipando la siguiente escena.
Por otro lado, después de que Quake y la rata de tormenta desaparecieran de nuevo en las profundidades de la mina, un destello frío brilló en los ojos carmesí de Skarsnik. Jefe, sospecho que esas ratas tienen malas intenciones, refunfuñó de repente el orco negro a su lado. Claro que lo sé.